Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Desgraciadamente no es la primera vez que emitimos este tipo de imágenes. El separatismo catalán demostrando su intolerancia. La ha sufrido la candidata del Partido Popular por la circunscripción de Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, candidata al Congreso de los Diputados en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sucedido esta mañana, antes del mediodía, cuando la candidata del PP pues pretendía ofrecer una conferencia. Finalmente lo ha podido hacer, ha podido asistir a ese acto en el que también estaban, por cierto, Maite Pagazaurtundúa y las turbas de Torra. Recordemos lo que decía el presidente catalán no hace mucho tiempo, aquello de apreteu. Pues ahí están los cachorros separatistas tratando de amedrentar a quienes se oponen a la independencia de Cataluña, a quienes defienden la unidad de España. Lo que ha sufrido hoy Cayetana Álvarez de Toledo, desgraciadamente, es la radiografía de cómo están ahora mismo las cosas en Cataluña, de lo fragmentada que está la sociedad catalana y bueno, la responsabilidad que tiene sin duda la clase política en esta deriva violenta del separatismo, del nacionalismo catalán en las últimas décadas. Ayer Vox volvía a celebrar un acto multitudinario, en esta ocasión en Palencia. Santiago Abascal ofrecía un mitin y nuevamente tenía que colgar el cartel de no hay billetes. Larguísimas colas. Esas son las imágenes de ayer por la tarde en Palencia. No podían entrar, no podían asistir todas esas personas al acto que había convocado Santiago Abascal con José Antonio Ortega Lara. Y Abascal finalmente pues tenía que salir, como sucedía esta semana también en Córdoba, a dedicarle unas palabras a toda esa multitud congregada que sin duda está demostrando, por un lado, la gran movilización, la gran adhesión callejera que tiene Vox, y por otro, que las encuestas del señor Tezanos, del CIS, o las de Narciso Michavila en GAT3 son totalmente falsas. Vamos a escuchar las palabras que dedicaba Santiago Abascal a esa multitud. Muy buenas tardes a todos. Quería darles las gracias por estar aquí. Quería decirles que les debemos una disculpa, pero hemos reservado el auditorio más grande de Palencia. Otros que son de esta ciudad no se atrevieron a hacerlo hace unos días. El presidente del gobierno se paseó por aquí también hace muy poco y le rodeaba más escoltas que personas que pudo convocar. Adelante, españoles de Palencia, sin miedo a nada ni a nadie. A propósito del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado esta misma mañana que va a asistir a ese debate A5 organizado por A3 Media, por La Sexta y Antena 3, debate televisivo en el que van a participar el Partido Popular, Ciudadanos, Podemos y Vox. Han criticado y mucho a Pedro Sánchez desde algunos sectores de la izquierda y también de la derecha, porque entienden que el hecho de que Sánchez se preste a debatir A5, es decir, con la entrada de Vox, aunque aún no tenga representación en el Congreso de los Diputados, es darle cancha a Vox y propiciar que crezcan sus aspiraciones en las próximas elecciones generales del 28 de abril. Sánchez, asimismo, pues ha rechazado asistir al debate en Televisión Española, ese cara a cara con Pablo Casado. En el PP están muy enfadados porque querían precisamente ese debate entre PSOE y PP, es decir, el viejo bipartidismo, que fuese el mensaje que se lanzase a los españoles que viesen ese día pues el debate. Sin duda, que aunque Sánchez hubiese aceptado el debate con Casado en Televisión Española, esto de verdad que yo no sé hasta qué punto puede cambiar, aunque haya muchos indecisos todavía, el rumbo de unas elecciones generales que son históricas y que se van a decidir sin duda en clave catalana. Vimos lo que sucedía en las pasadas elecciones autonómicas andaluzas, que el voto fue en clave nacional. El Partido Socialista, en esta ocasión, con Susana Díaz a la cabeza, sufría un severo castigo por la deriva blanda de concesiones, de complicidad, de pacto de Pedro Sánchez con los partidos separatistas catalanes, partidos cuyos líderes están ahora mismo sentados en el banquillo del Tribunal Supremo, y por otro lado el señor Pedro Sánchez con los nacionalistas vascos, el PNV, y también con Bildu. Por cierto, el PNV esta semana, Pablo Casado, de una manera bastante falaz, hacía una distinción, ponía todo el empeño en distinguir el nacionalismo del independentismo, es decir, una vez más tratando de blanquear al PNV como si fuera un partido totalmente respetable y con quien se pudiese pactar sin estar traicionando la unidad de España y la soberanía nacional. Luego
siempre ponemos la tirita en la herida y nos lamentamos y nos llevamos las manos a la cabeza cuando llegan los separatistas y declaran la independencia o convocan un referéndum ilegal e ilegítimo, como sucedió el pasado 1 de octubre de 2017 en Cataluña. La complicidad habría que estudiarla muy detenidamente de todos los presidentes del gobierno que han pasado por la Moncloa desde el año 78, Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, el caso de Zapatero, Rajoy y Aznar, todos ellos tienen sin duda, y Pedro Sánchez el último, mucha culpa de esta deriva separatista. Bueno, lo de Pedro Sánchez ha suscitado, como decimos, muchísimas reacciones, la primera de ellas dentro del PSOE, explicando de esta manera que quiera el presidente del gobierno debatir en un debate a 5 en el que va a estar también Vox. Creíamos que lo más oportuno era que fuese un debate plural y lo más plural era ese debate a 5. En cuanto a compensar a otras televisiones, bueno, saben ustedes que habrá otros ofrecimientos de programas, de entrevistas o de debate con otra serie de candidatos o miembros de candidatura que el comité electoral pues podrá ir continuando analizando y estudiando conforme vaya transcurriendo la campaña. Pero como digo, lo que hemos decidido en ese comité electoral es en virtud de lo que ahora mismo encontramos en el panorama político, que es esa división en la derecha y esa pluralidad, pues que acudamos al debate que ofreció A3 Media. No ha gustado esto en Podemos, hemos dicho que parte de la derecha no le ha gustado que Sánchez quiera asistir a ese encuentro televisivo en el que va a participar Vox, y rechaza el de Televisión Española en el que están el resto de fuerzas excepto Vox porque aún no tiene representación en el Congreso de los Diputados. Irene Montero criticando de esta manera a Pedro Sánchez. Nos parece una vergüenza de decisión, honestamente. Nosotros pensamos que un candidato a la presidencia del Gobierno, y especialmente si es presidente en este momento, debería aceptar todos los debates con candidatos a la presidencia del Gobierno. El propio Partido Socialista, cuando no estaban en el Gobierno, así lo proponía, que fuese obligatorio. Por tanto, nosotras pensamos que los candidatos a la presidencia deben aceptar todas las propuestas de debate de candidatos a la presidencia. Pero si algún debate debe ser obligatorio en campaña electoral, es el debate en la televisión pública. Hay que dejar claro que cuando Irene Montero dice nosotras pensamos, también está incluyendo a Pablo Iglesias, a Echenique y al resto de hombres de este partido que ahora ya va a concurrir al 28 de abril bajo la marca Unidas Podemos. Aclaración realizada. Vamos con más reacciones. Rosa Díez, antigua militante del Partido Socialista, la que fundó UPyD, partido que al principio pues suscitó entusiasmo de muchísimos españoles, pero que rápidamente fue devorado por el sistema. A través de las redes sociales ha dicho lo siguiente sobre las próximas elecciones. Ahí lo estamos viendo, dice, se inicia oficialmente la campaña con una duda, casi la mitad de españoles dice que no sabe lo que van a votar y con una certeza, Sánchez indultaría a los golpistas si esos españoles indecisos le dan la oportunidad. Pues de eso va el 28 de abril. Sin duda, Rosa Díez, desde luego, que se le entiende todo cuando realiza declaraciones o cuando escribe a través de las redes sociales. Pablo Casado, a propósito de Vox, veremos esas declaraciones, pero antes de eso, ver las imágenes de Rocío Monasterio. Yo creo que va a ser la próxima candidata de Vox a la Comunidad de Madrid. Ayer en Segovia recibiendo un escrache. Veíamos hace unos instantes el que ha sufrido hoy Cayetana Álvarez de Toledo en Barcelona. Y esto es lo que sucedía ayer en Segovia cuando Rocío Monasterio de Vox acudía a un acto y paseaba tranquilamente, hasta ese momento, por las calles del centro de la ciudad. Desgraciadamente tenemos que seguir emitiendo este tipo de imágenes. Los más radicales, los más intolerantes, no conciben que haya partidos que defiendan ideas distintas a las suyas. Ahora sí que vamos a ver a Pablo Casado hablando de Vox. En primer lugar, dice el candidato del Partido Popular que Vox tiene ideas bastante radicales. Vamos a ver. Bueno, pues entonces Vox, ¿qué puede ofrecer? Bueno, puede ofrecer quizá el no haber gestionado absolutamente nada en su vida, ni una concejalía de pueblo, y probablemente el tener unas ideas bastante radicales que no conducirían a nada bueno. Por ejemplo, sugerir que los españoles vayamos armados en vez de confiar en las excelentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, no solamente miente Casado con eso de que Vox quiere que todos los españoles vayamos armados por la calle, es que además se contradice porque a renglón seguido dice
que los votantes de Vox no tienen ningún motivo para no volver al PP. Entonces, ¿en qué quedamos, señor Casado? ¿Las ideas de Vox son muy radicales? Y si son muy radicales, esos votantes, como dice usted a renglón seguido, que no tienen ningún motivo, ninguna excusa para volver al PP. Vean. Un votante de Vox no tiene ninguna razón para no confiar en el Partido Popular. Yo cada vez que escucho a un dirigente de Vox diciendo por qué hay que votarles a ellos, yo quiero hablar de cobardía, cuando aquí tenemos un partido de héroes con 20 víctimas del terrorismo, oigo hablar de que hay que bajar impuestos, no ha habido una revolución fiscal más audaz que la que acabo de presentar hoy aquí. Cuando habla de unidad de España, ¿quién paró el plan Ibarretxe legislando en el Código Penal la convocatoria ilegal de referéndum? ¿Quién paró el plan Puigdemont llevando ante la justicia a los que dieron un golpe de Estado y también apoyando a la Fiscalía General del Estado? Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, ayer estaba en esta casa, concedió una entrevista al Informativo, dijo lo siguiente. Hombre, yo lo que les veo es que sufren constantemente cada vez que uno tiene propuestas en positivo y que, bueno, han echado el día entero en insultar sin darse cuenta de que esta medida se pone en marcha porque nos lo han pedido familias numerosas que tienen problemas, que necesitan ayudas para seguir avanzando, que a mi juicio, pues como digo, son buenas para todos. Yo lo que tengo que hacer, dentro de mi responsabilidad, que ahora sí la tengo y la voy a tener como presidenta de la Comunidad de Madrid, es ayudar a esas familias. Y mientras en los tribunales se van resolviendo estas cuestiones, en mi mano está, pues como además ya hemos anunciado en otras muchas ocasiones, legislar a favor de la vida. Sobre todo madres que han dejado de trabajar porque tenían esas familias numerosas y que tu primer hijo se independice, se emancipe, no quita para que tu situación económica en casa siga siendo delicada. Entonces la idea va también un poco en ese sentido. Que utiliza todos los medios del Estado para perpetuarse, que utiliza los viernes con el dinero de todos los contribuyentes para hacer sus campañas, que está haciendo propuestas que no puede cumplir, que está tirando con dinero de todos para intentar llegar a las personas más desfavorecidas diciéndoles falsas expectativas y esperanzas como hace siempre el socialismo. A mí me importa ahora mismo España y me preocupa que Pedro Sánchez pudiera seguir en la Moncloa con esos socios. Yo quiero que Pablo Casado sea el próximo presidente del Gobierno y estoy convencida de que si él lo es, va a ser bueno para todos. En el momento en el que tuviéramos a esa gente que utiliza la maquinaria del poder sin ningún rubor, enfrente de mí, como candidata en la Comunidad de Madrid, creo que tendría graves problemas, porque son capaces de cualquier cosa. Ayer Díaz Ayuso fue noticia, no solamente porque vino a esta casa, sino porque lanzó una propuesta a propósito del naciturus, del no nacido, para que fuese reconocido como miembro de la familia. Esto desde la izquierda no fue recogido desde luego con agrado, tampoco desde Ciudadanos, pero hay que decir, señora Díaz Ayuso, aunque aquí aplaudamos esa medida, que es una contradicción en el sentido de que el Partido Popular no va a llevar nada en su programa en relación al aborto. Se ha vuelto a escudar, como lo hizo el señor Pablo Casado hace ya unas semanas en La Sexta con Ana Pastor, en que la ley ha ido del aborto, está recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PP desde el año 2010 y esa es la coartada, esa es la excusa para decir que hasta que no se pronuncie el Tribunal Constitucional el PP ya no tiene nada que decir. Bueno, pues esos son los principios de algunos y así les va, por cierto. Vamos a ver ahora las reacciones en el Partido Socialista. Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno. Esto es un disparate. Aquí y en cualquier lugar del mundo que se diga, un auténtico disparate para el que ella ni siquiera pudo ser capaz luego de seguir respondiendo. En nuestra legislación, como en cualquier lugar del mundo, los nacidos que tienen que reunir una serie de circunstancias, respirar por sí solos fuera del claustro materno, son ya personas y sujetos a todos los efectos en la vida jurídica, política y naturalmente social de nuestro sistema. Esto es un verdadero disparate, propio de un partido que siempre ha estado absolutamente enfrente de los grandes avances de la igualdad entre hombres y mujeres. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, conocida ya mundialmente como la chiqui ministra, tampoco le ha gustado un pelo esta medida de Díaz Ayuso. Vamos a verlo.
El Partido Popular siempre es alérgico, es enemigo a la conquista de nuevos derechos, de nuevas libertades, tiene especiales dificultades con esta materia y a pesar de que algunas veces se esmeran en ser políticamente correctos, pues habla algún miembro del Partido Popular y desde mi punto de vista se les ve el plumero y meten la pata. Es evidente que no tiene ni pies ni cabeza esa situación y esa propuesta que hablaba incluso de reserva de plazas escolares, que hablaba de carné de familia numerosa, cuando el régimen legal y el régimen jurídico respecto a esta materia un tema delicado y es un tema que está muy estudiado y bien reconocido tanto en el Código Penal como en el Código Civil y no tiene ningún tipo de sentido hacer ninguna aproximación en esta línea. He de reconocer que es que cada vez me gusta más hablar de Albert Rivera, de Ciudadanos. Me está convenciendo la grandísima campaña que está llevando a cabo el señor Rivera, siempre firme en sus convicciones, sin cambiar nunca de opinión. Le preguntaban en el diario Marca, hacían una entrevista, están haciendo una serie, un serial con los distintos candidatos de PP, Vox, Ciudadanos, Podemos, PSOE. Le tocaba el turno a Rivera y le preguntaban si le gustaban los toros, si Ciudadanos era taurino o era antitaurino. Y esta era la respuesta. ¿Qué piensan hacer con los festejos que incluyan la muerte de animales? No soy partidario ni de subvencionar ni de prohibir. El que quiere ir a los toros, que se lo pague, no con dinero público. Pero por decretazo cerrar las plazas tampoco. Pienso que estoy dentro de una mayoría, que ni somos taurinos ni somos antitaurinos. Ni taurinos ni antitaurinos. Cualquier día ya dejará de ser ni Albert ni Rivera. Vamos a ver ahora el vídeo con el que el partido PACMA, por cierto, algunas encuestas ya confirman que entraría en el Congreso de los Diputados con un escaño. El vídeo con el que pretende seducir a los españoles el próximo 28 de abril. Eres involución. Sientes el poder, la lujuria de arrebatar una vida. Fuerte pero con una escopeta. Valiente cobarde con tu manada. Manada que grita, ladridos que callan, silencio colgado del árbol. Eres involución. Y te crees patriota, abanderando el discurso del miedo. Primero los de aquí, como si mostraras un ápice de humanidad por los tuyos. Máscara de humanidad diluida con cada muerte en el mar. Primero los tuyos, primero los tuyos. Estos no, ni estos, ni estas. Primero los tuyos. Eres involución, cada vez que enseñas tu trofeo macabro a los tuyos. Ciegos de poder, poder enquistado, poder que envenena la tierra, el aire, el agua. Poder que humilla a quien bautizas como enemigo. Enemigo domesticado durante años. Enemigo que apagas en nombre del arte. Sí, eres involución. Y contra la involución, no nos conformamos solo con evolución. Empieza la reevolución. Si las ideas, por llamarlo de alguna manera, del partido PACMA están calando, están impregnando en parte de la sociedad, seguro que es porque gran parte de la sociedad, los más jóvenes, han sido educados en ese mundo de Walt Disney. Y lo peor de todo no es que sean antitaurinos. Yo soy taurino y me parece respetable las personas que no le gusten los toros, solo faltaba. El problema es que estos señores ponen al mismo nivel una cucaracha con un ser humano. Para ellos los animales hablan de que tienen derechos y eso no es cierto. Cualquier jurista más o menos formado les dirá, y con razón, que los derechos los tienen las personas hacia los animales, pero los animales en sí no tienen ningún tipo de derechos. Bueno, veremos a ver cuál es el resultado el próximo 28 de abril. Luego mostraremos la encuesta del CIS en la Comunidad Valenciana. Hay que recordar que Ximo Puig, el presidente valenciano, adelantaba los comicios autonómicos para hacerlos coincidir con las generales este próximo día 28. Luego veremos, como decimos, esos resultados que, voy a adelantarlo ya, dan un magnífico vaticinio para el Partido Socialista. Ninguna sorpresa, por supuesto. El señor Tezanos, en las generales ya hemos visto que al señor Sánchez le da más del 30% de los votos. Esto en ningún caso va a suceder. Vamos a ver ahora un vídeo sobre las trampas de Tezanos. Ahí le ven a nuestro presidente del gobierno, a quien las encuestas le llevan alto, muy alto. Pero ¿se han parado a pensar que su valoración la hacen desde aquí, desde Ferraz? Porque casi desde la puerta podemos ver fuego, chispas y mucho humo en la cocina de Tezanos.
La misma cocina que, por cierto, más que reflejar datos políticos, parece un laboratorio culinario que ni Martín Berasategui, vaya. Y sí, José Félix Tezanos es quien elabora estas encuestas para favorecer claramente al Partido Socialista. Aunque parece que a menos de 20 días de las elecciones generales, el chef Tezanos ha cambiado un poquito su discurso. Desde que estuviese al frente de estos sondeos, siempre ha colocado al partido de Pedro Sánchez como el más votado. En consecuencia, al Partido Popular lo ponía en caída libre con unos resultados nunca vistos entre los populares. Pero donde dije digo Diego, porque desde hoy Tezanos parece que quiera darles un voto de confianza a los de Casado. Yo veo los datos, como cualquiera que puede ver los datos, y a mí hay cosas que me llaman un poco la atención. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, yo no acabo de ver claro que el PP haya caído tanto, es una opinión personal. Y vean ahora otra muestra más de su incongruencia. El pasado 22 de marzo aseguraba que la aparición de Vox le recordaba lo que ya pasó en el partido nazi. El problema ahí son las coincidencias. ¿Por qué se fotografían juntos? ¿Por qué gobiernan en Andalucía juntos? Ellos están en una competencia interna. Eso pasó también en el Partido Nacional Socialista Alemán. Estuvo fragmentado en varias alas hasta que la famosa noche de los cuchillos largos, una de las alas exterminó a las demás. Son tres caras de una derecha que está sesgada hacia las posiciones más extremas. Pero hoy se contradice y hasta reconoce que los de Santiago Abascal podrían sacar muchos más votos. Yo también tengo la impresión de que Vox puede sacar más de lo que dicen las encuestas, lo que dicen los datos en este momento, que puede tener un voto oculto. Y eso puede ser un vuelco total a la situación. Y aunque nos han intentado convencer con mentiras, datos falsos e inverosímiles, ya todos se han dado cuenta que en la cocina del CIS se han pasado el nivel de fuego para favorecer claramente al Partido Socialista. Tanto que hasta el chef Tezanos nos la ha querido colar con sus trampantojos. Seguimos en la reacción abierta. Es momento, ya casi las 6:25, de presentar al primer invitado que va a desfilar por la auténtica redacción abierta de Intereconomía Televisión. Ahora tenemos a Rafael Núñez Huesca. Rafael, muy bienvenido. ¿Qué tal, Javier Torres? ¿Cómo estamos? Bien, sobre todo... Bien hallado. Estabas mirando la cámara 3 cuando te estaba enfocando la 1, pero en fin... No, sobre todo, Rafael, el motivo por el que yo te invito hoy aquí a la redacción abierta de la tarde no es otro que el de acallar esos rumores que circulan por las redes sociales de que mantenemos una mala relación. Yo esto lo quiero desmentir en absoluto, pero al mismo tiempo confirmo que tampoco somos amigos, somos buenos compañeros. Tú tienes tu redacción de la mañana, yo por la tarde. Siempre que me has pedido ayuda la he recibido y viceversa, pero tampoco yo creo que hay que pasarse. Yo te he invitado hoy para que analicemos, Rafael, cómo aquí está no hemos siendo... venido a ser amigos, Javier. No. Somos compañeros y la punto. Precampaña electoral, cómo cada uno de los 5 candidatos está, bueno, tratando de ganarse la adhesión popular para el próximo 28 de abril. Veremos luego alguna encuesta, veremos declaraciones, reacciones de los distintos partidos políticos, pero la primera cuestión, Rafa, y eso que eres valenciano y luego también lo vamos a tratar, la encuesta del CIS en la Comunidad Valenciana, el señor Ximo Puig adelantaba esos comicios para hacerlos coincidir con las generales. La primera es, y muy directa, Rafael, ¿qué te está pareciendo la campaña que está llevando a cabo Pablo Casado en el Partido Popular? Bueno, pues decirte que me está pareciendo una campaña de renovación de puestos, de renovación de caras y de renovación de ideas. En realidad de ideas tampoco demasiado, porque es cierto que el perfil ideológico de Mariano Rajoy viene siendo muy plano durante los últimos años, y en realidad esa es la causa directa de que Vox aparezca y que vaya a irrumpir con fuerza. Pablo Casado se reconcilia con los viejos valores del conservadurismo liberal o del liberal conservadurismo, y en ese sentido algunos opinan que incluso arrastrado de los pelos por Vox. Yo creo que no, que Pablo Casado ha venido marcando, incluso cuando no estaba al frente del partido, un perfil ideológico bastante potente. Sea como fuere, es cierto que Pablo Casado está marcando perfil y está incluso clamando porque todos aquellos votos, centenares de miles de votos que se están marchando a Vox, vuelvan a la casa común que él llama de la derecha. De manera que, a pesar de los presagios de Tezanos y a pesar de lo que dicen muchas encuestas, yo creo que el Partido Popular va a tener un buen resultado. Eso sí, creo que... ¿Qué es un buen resultado, Rafa, en escaños? Yo creo que estará alrededor de los 100 escaños. 100 escaños. ¿Esto qué significa? Que baja, y que baja bastante. Bueno, eso yo creo que lo da todo el mundo por hecho, ¿no? Los 137, ¿no?, de 2016. Llegó a tener Mariano Rajoy 184 diputados.
Claro, en 2011, cuando el bipartidismo 184 aún era diputados. hegemónico. Y se mantuvo hierático, maniatado, y no hizo todas las cosas que debería haber hecho. Y ya digo, repito, yo creo que ahí está la causa y el origen de que hoy haya un partido que se llame Vox, cuyo líder es Santiago Abascal, que vaya a irrumpir con la fuerza que lo ha hecho, como consecuencia de la gestión de Rajoy, no de Casado. Luego seguiremos, Rafael, profundizando sobre todo lo que está dando de sí esta precampaña. Ya a partir de las 12 de la noche va a ser campaña electoral, arranca el Viernes de Dolores, es decir, mañana. Pero me gustaría también comentar, porque tendremos a Jaime Urcelay de Profesionales por la Ética, una noticia que conocíamos a última hora de la tarde de ayer. El juzgado que está investigando el suicidio asistido de la mujer de Ángel Hernández, un caso que está utilizando toda la izquierda mediática y política para tratar de impulsar la aprobación de una ley de eutanasia en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. Digo que ayer vimos aquí una gran contradicción en este magma cultural progre. Entraron en colisión el tema de la eutanasia y, por otro lado, la ideología de género. La juez que estaba atendiendo el caso se ha inhibido y lo ha trasladado a un juzgado de violencia de género, de violencia machista, que es como hay que hablar según la corrección política. Esto, Rafa, yo no sé qué te da que pensar, pero es que el Tribunal Supremo, el pasado mes de diciembre, en una sentencia, señalaba que toda violencia, escucha bien, Rafael, toda violencia de la pareja o de la expareja contra la mujer es violencia de género. Entonces, si te vas al pie de la letra de lo que ha sucedido este señor Ángel Hernández con su mujer, que en paz descanse, pues con la letra literal de esta sentencia del Supremo de diciembre del 18, es violencia de género. Y ahora se están rajando las vestiduras. Han caído en su propia trampa. Claro. Eso tenía que ocurrir. Es verdad que si no hubiera un muerto de por medio, una muerta en este caso de por medio, sería para coger palomitas y aplaudir la situación, porque han tendido una trampa y han sido ellos mismos las víctimas de esa trampa. El hombre, según declaraciones que hemos escuchado a lo largo del día de hoy, está bastante frustrado e incluso creo que ha hecho declaraciones a la televisión española diciendo: ¿cómo es posible que a mí, que soy un feminista convencido, se me esté acusando de violencia de género? Oiga, porque no sé si usted, pero hay una serie de partidos políticos hegemónicos en nuestro país, de pensamiento progresista, que han establecido que lo que usted ha hecho, sin tener nada que ver con violencia contra la mujer, es violencia contra la mujer. De manera que espero, aunque tampoco tengo demasiadas esperanzas, que esto haga recapacitar a muchos izquierdistas y les haga ver que puede haber muchos tipos de violencia y, sobre todo, Javi, esto es algo que tú has subrayado alguna vez, que la violencia no tiene género. Sin duda. Nos vamos a ir a la publicidad. Enseguida volvemos con Rafa Núñez Huesca. Vivimos tiempos de incertidumbre, de vicisitud, pero también en esos momentos difíciles aparecen visiones positivas, visiones importantes. Por ejemplo, nuestro reencuentro con nuestras señas de identidad, con nuestro pasado, con nuestra cultura, con nuestra historia. ¿Qué mejor forma de entrar en contacto con ello que conocer nuestras constituciones? Ahora le ofrecemos en Intereconomía una colección con los 7 textos de nuestras 7 constituciones que alumbraron el siglo XIX y el XX, más un texto explicativo que componen un bello regalo editado estupendamente que les va a entusiasmar. Si tienen la oportunidad, no dejen de hacerse con una copia, yo la tengo y vale la pena. ¿Cómo hacerse con este paquete de las constituciones españolas? Pues muy fácil. El paquete cuesta 99 euritos de nada y los gastos de envío aparte. 5 euritos más si es un envío a la península, 10 euritos más si es a Baleares, y Canarias, Ceuta y Melilla pues requieren 15 euros más de impulso. Y recibirán el paquete en 48 horas cómodamente en su domicilio, donde tendrán que pagarlo contra reembolso, como se hacía antes, con dinerito en metálico. ¿Cómo enrolarse para tener estas magníficas constituciones españolas? Pues lo más fácil es el teléfono. Miren, tienen que llamar a ese teléfono que aparece aquí debajo, 91 616 2464, y ahí les pedirán los datos, y lo más fácil. ¿Que lo quieren hacer por correo electrónico? Pues es bastante fácil también. club@intereconomia.eu, y ahí consignan el nombre, la dirección con el distrito postal, no se les vaya a olvidar, un móvil de contacto por si hubiera alguna cosa que necesitáramos aclarar, y ya, y eso queda encargado, y a disfrutar de las constituciones. Aprovechen esta oferta.
Seguimos en la auténtica redacción abierta de esta casa con Rafa Núñez Huesca. No, no puedo aceptar eso, Javier, discúlpame. ¿No? Y hasta ahora hemos tenido un programa bastante tranquilo y no quería que esto, no me gustaría que esto variara, porque además estamos en directo. Pero la auténtica redacción abierta no es esta, la auténtica redacción abierta es la de la mañana, la que va desde las 12:30 hasta las 12:30 de la tarde. Pues a mí por las redes sociales no me dicen lo mismo, Rafael. ¿Quién no te dice lo mismo? Tengo una legión de espectadores que están deseando que llegue a las 6 de la tarde. La señorita Ulloa, quizá. Yo no digo nombre, no doy nombre para que luego no haya represalias y ataques desproporcionados. Represalias no va a haber, pero quiero que sepan los espectadores de la redacción abierta de la tarde, la B, la 2, la alternativa, el plan B, que hay una redacción que va desde las 12:30 hasta las 2:30, que presenta un servidor y que no tiene ningún reparo, desde luego, a colaborar, como me estás pidiendo que colabore. Eso sí. Bueno, ningún reparo, primera vez en 3 meses. Eso sí. Primera vez en 3 meses. Tampoco toquemos las narices, Javi, ya te he dicho, vamos a tener la fiesta en paz. En fin, cuéntame, ¿qué quieres que...? Fíjate, si soy magnánimo, Rafael, que te dejo este espacio con una audiencia tremenda para que te puedas expresar, incluso meterte con el trabajo que se realiza entre las 6 y las 8 de la tarde. Con ese trabajo nunca me meteré, Javi. Yo siempre he dicho que tú eres un tipo muy trabajador, un periodista con olfato, pero... en fin. Vamos a seguir con los temas, que es lo que interesa. Hoy en el episodio internacional, sin duda, la detención de Julian Assange, ese señor que filtraba el caso Wikileaks, toda la información en relación a gobierno de Estados Unidos, gobiernos internacionales, el propio Vaticano también estaba salpicado por la filtración de documentos. Hoy era detenido por la policía británica después de haber estado durante casi 10 años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Hoy el presidente Lenín Moreno, magnífico nombre, decía lo siguiente sobre la detención. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por 6 años y 10 meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de nuestra embajada en Londres. Ecuador cumplió con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático de La Habana y de Caracas. A pesar de que se le solicitó en varias ocasiones que respete y cumpla dichas normas, violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. La más reciente alerta en este sentido se dio en enero del 2019, cuando Wikileaks filtró documentos del Vaticano. Pues es el presidente de Ecuador explicando la detención de Julian Assange, que había estado protegido por Correa durante tantos años. Yo no sé qué es peor, si que te metan en la cárcel o estar 10 años metido en la embajada de Ecuador. Sin duda, eso ya de por sí es una privación de libertad evidente, ¿no? Sí, de Ecuador además. Es un país, por cierto, al que profesamos desde luego absoluto cariño. Son los hermanos hispanoamericanos, pero una cosa es una semanita, otra es un mes, un año, pero 10 años. Sea como fuere, yo... en fin, no puedo más que celebrar que este hombre haya finalmente haberse presentado ante la justicia. ¿Por qué? Porque ha sido un hombre que ha perjudicado mucho a España, sobre todo con respecto al problema separatista catalán. Sabes perfectamente, Javi, que en aquellos días aciagos del mes de octubre de 2017 este hombre no hacía más que intoxicar en contra de nuestro país y empapado de leyenda negra advertía de que España era una especie de estado semifeudal, de pulsión totalitaria mal disimulada, y que aquí aún vivíamos en una suerte de franquismo pseudo-democrático, de manera que Assange se acabó lo que se daba y a cumplir con la justicia. Seguimos en Reino Unido, y no para hablar de Wikileaks ni de Julian Assange, porque Theresa May, la Prime Minister, Rafael, Prime Minister, yes, ha llegado a un acuerdo con la Unión Europea para la salida del Brexit 31 de octubre. Lo van prorrogando poco a poco, y yo sospecho, Rafa, porque todas las élites, la propia Unión Europea, no hay ninguna sospecha, no hay nada que no sea público y notorio. Parece que hasta que los británicos no voten en un nuevo referéndum, el Remain, es decir, permanecer en la Unión Europea, este culebrón no va a terminar.
¿Tú crees, en serio, Javi? Bueno, se está hablando, muchos partidos están hablando de la posibilidad de convocar un nuevo referéndum. Esto me parecería, vamos, la negación de la democracia y de la soberanía popular. ¿Pero qué es esto? Pues si el pueblo británico votó que no, porque el presidente en aquel momento, David Cameron, convocaba ese referéndum, podrá ser acertado o no, eso ya es otro debate, el hecho de haber planteado ese referéndum. Pero una vez planteado y convocado, los británicos van a votar y votan que nos vamos de la Unión Europea. Pues este mandato, que diría Puigdemont o Torra, este mandato hay que cumplirlo. Sí, yo no creo que no se vaya a cumplir. Lo que sí sé es que están ofreciendo los británicos un espectáculo dantesco al resto del mundo, un espectáculo que si lo estuviéramos ofreciendo nosotros... Nos estaríamos fustigando, ¿no? Nos estaríamos, desde luego... La leyenda negrísima española. No vendría a confirmar un pueblo que somos antidemocrático, ¿no? Un país que no cree en la democracia, un país que no sabe gestionarse a sí mismo. Bueno, pues resulta que no, que lo están haciendo los británicos, que este espectáculo lo están dando los que habitualmente dan lecciones de moral política al resto del planeta. Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? En el pecado llevan la penitencia. Yo, sin embargo, no creo que esta gente vaya a permanecer en la Unión Europea. Creo que esta gente es incapaz de ponerse de acuerdo. Ellos hablan y cogen la bandera de ser la cuna del parlamentarismo. Pues ese parlamentarismo está haciendo aguas. No desde hace unos pocos días, sino desde hace 3 años, que son incapaces de gestionar una salida del Brexit digna. Y esta nueva prórroga, que por cierto... fue aceptada ayer por la Unión Europea, con el rechazo frontal de Francia y de Bélgica, que es un país menor, pero que Francia, que sabes que junto con Alemania son los 2 pilares de la Unión Europea, a Francia no le ha hecho ninguna gracia, porque piensa, y yo creo que con razón, que lo que va a ocurrir es que el Reino Unido, desde dentro, el tiempo que permanece dentro, va a intentar desestabilizar a la Unión Europea con este mensaje eurófobo, o en el mejor de los casos, euroescéptico. Rafael, bueno, sé que eres padre, que tú combates la baja demografía que hay en Europa, en España. El otro día salía la estadística del INE a propósito del año 2018. Las mujeres españolas tienen 0,69 hijos y las extranjeras, que están en España, 1,32. Y España, en términos absolutos, dentro de la Unión Europea, está a la cola en natalidad. Bueno, pues si la cosa sigue así, y a propósito de la inmigración africana, las cosas se van a poner muy complicadas en el año 2050, si la población de origen musulmana sigue creciendo de esta manera en Europa, pues desde luego que llegará un momento, Rafa, que la cultura predominante sea la extranjera, es decir, en este caso la musulmana, y no la cristiana, que más allá del problema demográfico, que es evidente, también hay un problema paralelo, que es el declive de la fe en Occidente, el haber renunciado a lo que ha constituido los pilares de la civilización cristiana, la civilización europea y occidental. Vamos a ver este vídeo y ahora, Rafael, te haré alguna cuestión. Esta imagen cada vez se repite con más frecuencia, y si esto no cesa, dentro de 30 años habrá 150 millones de africanos en Europa. Así lo dice uno de los mayores expertos mundiales en África, Stephen Smith, en su libro La huida hacia Europa. El autor explica que por un lado el viejo continente se despuebla y mientras África crece y además rebosa jóvenes, ya que el 40% de sus habitantes son menores de 15 años. Es decir, el rápido crecimiento demográfico sumado a la excepcional juventud provocarán una migración masiva de África a Europa. El antropólogo afirma en su libro que, al contrario de lo que pensamos, los africanos no huyen de la pobreza, sino que quienes realmente emigran son de clase media y los mejor educados, es decir, aquellos que han conseguido cierto nivel adquisitivo como para poder asumir los costes del desplazamiento. Hablamos de unos 2.500 euros. En palabras de Smith, cuantos más africanos salgan de la pobreza absoluta, más emigrantes potenciales habrá, ya que un número cada vez mayor de africanos tendrá los medios económicos para poder abandonar su continente. ¿Y por qué a Europa? Pues las razones que da son sencillas. Es un continente cercano y lo que más atrae es que es la capital de la seguridad social. Y atención, porque va más allá, diciendo que los africanos crearán comunidades que quieren vivir igual que en sus países de origen, por lo que cuanto menos integrados estén en Europa los africanos, más favorecerán la llegada de nuevos inmigrantes. Bueno, Rafa estaba entusiasmado con este vídeo que ha realizado nuestra compañera María. Es duro, ¿eh? Es duro porque se habla de una sustitución demográfica. Hablan
de que el mundialismo o el globalismo, o como demonios lo quieran llamar, vendría a promover una sustitución deliberada de la población local, de los nativos europeos, por población exógena, en este caso africana, norteafricana. ¿Por qué? ¿Y con qué intención? Pues porque los africanos básicamente reclamarían a los empresarios, a los grandes empresarios, menos beneficios sociales que los locales. Y es por eso que dicen algunas fuentes, algunos analistas, que estaríamos asistiendo, como digo, a una sustitución deliberada de una población por otra. Todas estas mafias de tráfico de personas, de tráfico de trabajadores, en definitiva, no serían sino la confirmación de esa voluntad de sustitución demográfica, que además está acompañada y viene impulsada por la explosión demográfica de todas las mujeres del estrecho de Gibraltar hacia abajo y por el déficit demográfico y de nacimientos que padecemos del estrecho de Gibraltar hacia arriba, y como tú muy bien decías, Javi, en particular el caso español es particularmente sangrante. Creo que junto con Malta y junto con Italia somos uno de los países donde menos niños nacen por mujer. Rafael, iniciamos esta reacción abierta con las imágenes del escrache a Cayetana Álvarez de Toledo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ayer también sufrió otro escrache Rocío Monasterio en Segovia. La extrema izquierda está muy movilizada. En el caso catalán, el separatismo, bueno, las juventudes de la CUP, que son los cachorros, los chicos de Arran, han protagonizado ya un montón de actos violentos, atacándose desde el PP, de Ciudadanos. Lo que veíamos también hace 2 sábados, cuando Vox celebraba en la Plaza de España de Barcelona ese acto, y algunos asistentes al mitin eran agredidos y enviados al hospital. O sea, ninguna broma con esto. A pedradas. Tenían que intervenir los antidisturbios de los mozos de escuadra. Más allá de todo esto, yo la primera pregunta que te he realizado en esta comparecencia tuya en la redacción abierta de la tarde es sobre la campaña de Casado, porque se le está criticando y mucho que esté volcando demasiado tiempo en hablar de Vox, cuando debería, en lugar de apelar al voto útil y a decir, como hemos visto también hace unos minutos, que Vox tiene propuestas muy radicales, debería tratar de seducir, y esta es mi opinión, Rafa, al espectro conservador, liberal, centro-derecha. Debería tratar de seducir con sus propias propuestas y no hablar del enemigo. Yo creo que esto es hacerle la campaña a otro partido, en este caso a Vox. Me encanta porque pasamos de la información, que es lo que venimos comentando hasta ahora, Javi, a la opinión y al análisis. Y aquí es donde yo más me divierto en este tipo de entrevistas, ya sea en tu programa o ya sea en la redacción abierta auténtica de por la mañana. Sea como fuere, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el Partido Popular yerra en su estrategia cuando focaliza su atención y sus hostigamientos hacia el partido de Santiago Abascal. Y creo que el partido de Santiago Abascal yerra en su estrategia cuando orienta sus misiles tierra-aire hacia el partido de Pablo Casado. Yo creo, y además se lo digo cuando viene a un miembro de Vox o un miembro del PP, se lo digo a los dos, digo, no os equivoquéis, el adversario es la extrema izquierda y el separatismo. Es cierto que Pablo Casado ha dicho hace pocas horas que algunas de las propuestas políticas de Santiago Abascal son radicales. Pero es lo máximo que ha dicho Pablo Casado. Yo a Pablo Casado no digo otros miembros del Partido Popular. Bueno, ha dicho lo de las armas, que yo creo que ahí no estaba afortunado. De las armas, muy probablemente sabiendo que no era exactamente como quiere él que la estaba gente diciendo. lleve armas. Eso no es verdad, claro. Y creo que Pablo Casado lo sabe y no debería haber dicho eso. Sea como fuere, el perfil de Pablo Casado respecto de Vox viene siendo bajito. Estas 2 excepciones de hace unas horas, en fin, contradicen ese perfil bajito. Pero Pablo Casado no está siendo agresivo con Vox. Incluso yo he escuchado a Isabel Díaz Ayuso defender públicamente a Vox en La Sexta, negándoles esa presunta condición de extrema derecha. Es cierto que otros miembros del Partido Popular no actúan así. Estoy pensando en Maroto, estoy pensando en Núñez Feijóo, que sí se han quedado muy a gusto con Vox. El señor Juanma Moreno Bonilla, que en un principio no querían, y el propio Feijóo, acudir a la concentración en la Plaza de Colón, Ciudadanos, PP y Vox. Efectivamente, pero ya digo, hay diferentes portavoces oficiosos dentro del Partido Popular y yo creo que el más importante, que es Pablo Casado, y por no irnos muy lejos a Isabel Díaz Ayuso, no son particularmente agresivos con Vox y creo que hacen bien, es lo más inteligente. Y yo pediría también a la gente de Vox que no cargaran las tintas contra el objetivo equivocado. El objetivo es acabar con el separatismo, políticamente hablando, y con la extrema izquierda. Sobre todo, Javi, porque tú y yo sabemos, y cualquier espectador que esté un poquito avezado en lo que ocurre en nuestro país, que a partir del 29 de abril, tanto Vox como el Partido Popular tendrán la mano y tendrán que llegar a un acuerdo. De manera que cuanto menos
bofetones dialécticos se crucen y se intercambien, más fácil será llegar a un acuerdo. Rafael, no sé en qué medida, yo creo que sí, desde luego, como sucedió y como vimos en las anteriores elecciones autonómicas andaluzas, el voto nacional va a pesar mucho. Es decir, son unas generales, pero más allá que la economía, que yo creo que fue lo que decantó y propició la victoria de Mariano Rajoy en 2011 por mayoría absoluta, la crisis económica brutal que vivía España en aquellos momentos, después de 7 años de Zapatero en la Moncloa. Ahora lo que va a pesar más es la unidad de España. Hemos visto lo que decía Rosa Díez a través de las redes sociales. Eso no lo he visto. ¿No lo has visto? Me interesaría verlo. A ver si podemos recuperar ese tuit de Rosa Díez, la que fue fundadora de UPyD, hablando de qué es lo que va a determinar las próximas elecciones generales. Fundó UPyD, Rafa, como... La admiro mucho a Rosa Díez, ¿eh? Siempre me ha parecido una gran política. Estuvo en el Partido Socialista muchos años y luego, desengañada, pues fundó UPyD. Como tantos socialistas desengañados, ¿eh? Como tantos socialistas UPyD, que han acabado por cierto, marchándose. un partido, Rafa, que al principio, y no al principio, suscitó entusiasmo de mucha gente y fue devorado rápidamente por el sistema. Las intervenciones más furibundas de Rajoy en el Congreso siempre eran contra Rosa Díez. Esto es lo que dice Rosa Díez a través de las redes sociales. Rafa, se inicia oficialmente la campaña con una duda. Casi la mitad de españoles dice que no sabe lo que van a votar y con una certeza. Sánchez indultaría a los golpistas si esos españoles indecisos le dan la oportunidad. Pues de eso va el 28 de abril. Es decir, separatismo catalán, unidad de España. Nos acaba de ahorrar Rosa Díez muchos artículos de opinión, muchos editoriales, porque en realidad ha condensado en 280 caracteres la esencia, lo nuclear de la campaña. Es golpismo sí, golpismo no, indulto sí, indulto no, unidad de España sí, unidad de España no. Yo creo que las elecciones en tu tierra, las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, sí que se votaron en clave nacional, es decir, en clave catalana. Ahora ya los votantes, sobre todo los de izquierdas, ya saben de qué va la vaina, ya saben que hay un partido que se llama Vox, que les da muchísimo miedo y temo... Me gustaría que esto no fuera así, pero temo una movilización masiva de la izquierda y haber desplazado el eje de unidad de España sí, unidad de España no, es decir, crisis separatista catalana, que es el eje que funcionó durante las elecciones andaluzas, haberlo desplazado a extrema derecha sí, o ultraderecha no. Vox va a irrumpir, y eso yo creo que es una muy buena noticia, pero hay una parte negativa, una cara oscura, y es que Vox está movilizando a mucha parte de la izquierda. Yo veo dos bloques graníticos que no intercambian votos entre ellos, sino dentro de ellos. El Partido Popular ofrece y regala votos a Ciudadanos y a Vox, el Partido Socialista capta muchos votos de Podemos, pero entre los dos bloques no hay intercambio. Veo dos Españas como hacía mucho tiempo que no las veía, y esto no me gusta. Rafael, te he preguntado por Casado, por la campaña, la de Vox. El resto de candidatos, Albert Rivera, por ejemplo, ¿qué tipo de campaña está realizando? Bueno, pues a mí no me gustaría azuzar a Albert Rivera sin antes decir que esta gente ha hecho un gran trabajo en Cataluña, creo que esto lo reconoce todo el mundo, que Inés Arrimadas, que desgraciadamente deja Barcelona y se viene a Madrid, sigue haciendo un gran trabajo en Barcelona, pero creo que ese perfil ambiguo, ambivalente, de querer captar votos a la izquierda y a la derecha, de captar efectivamente líderes políticos del PSOE o del PP, estoy pensando por ejemplo en José Ramón Bauzá del Partido Popular, estoy pensando por ejemplo en Soraya Rodríguez del Partido Socialista, esto que en cualquier otro país se podría ver como una virtud, el Partido del Centro, el Partido Liberal, el Partido en España, en esta España caínita en la que vivimos, está visto como en fin, como un demérito. Yo creo que Ciudadanos no va a crecer todo lo que podría crecer y sobre todo creo que el auge, la emoción y el entusiasmo que despertaba Ciudadanos hace unos años, hoy lo está capitalizando Vox. La ilusión, yo creo que los votantes que con más ilusión y más entusiasmo van a ir a las urnas van a ser los votantes de Vox. Los otros elegirán otras opciones políticas, pero tampoco irán tirando cohetes, los de Vox sí. Y es cierto que hubo una vez, hace poco, hace 2 años, que los de Ciudadanos también iban tirando cohetes. No es el caso ya. Y no es el caso por la ambigüedad, por no tener posiciones firmes, Rafa. Claro, yo te digo, yo no estoy seguro de que eso sea un defecto, porque es un partido que ya digo, que lo necesitamos en la derecha para que sea capaz de atraer votos de la izquierda. El PP no va a traer votos de la izquierda. Vox puede traer votos de la izquierda radical, pero pocos.
pero Ciudadanos sí que era el voto que podía seducir al votante socialista, el único que podía ayudar a trasvasar votos. Pero aquí la pregunta es, como diría Lenin, ¿libertad para qué? Pues aquí, ¿votos para qué? ¿Qué va a hacer Ciudadanos con esos votos supuestamente del Partido Socialista? Claro. Todos sabemos que si se cumple el vaticinio de Tezano, que no se va a cumplir, es decir, que los escaños del PSOE en manos de Ciudadanos es igual a mayoría absoluta, que es el escenario idílico para Albert Rivera, para Macron y para Valls, lo están deseando, pero eso no va a suceder. Y yo llevo diciendo que si Sánchez es presidente del gobierno, después del 28 de abril, será porque o bien Rivera pone sus escaños a favor de ello, a pesar de que la ejecutiva de Ciudadanos aprobaba hace unas semanas que no van a hacer a Sánchez presidente, o a través, ojo a esto, vía abstención, cuando haya que votar en el Congreso de los Diputados, Rafael, la votación de investidura, se produzca ese debate, que Ciudadanos, que Albert Rivera finalmente diga abstención a Sánchez. Evitando, digo, que entrase en ese gobierno separatismo. Sé lo que quieres decir, y además haces muy bien en señalar a dos protagonistas cuando hablamos de Ciudadanos, que es Manuel Valls, expresidente, ex primer ministro de la República Francesa, y Macron, presidente, que ha sido una cosa inédita que un partido extranjero diera directrices a un partido español. Yo creo que esto nunca se había visto desde los tiempos de la URSS, cuando al PCE, al Partido Comunista de España, le daba directrices. Yo creo que esto es una cosa bastante bochornosa. Y es cierto que estos dos personajes con mucho peso, Macron desde fuera de España y Valls ya desde dentro, están de alguna manera moldeando el carácter de Ciudadanos. Y es cierto, y mucha gente teme que Albert Rivera, como lo estás temiendo tú, Albert Rivera finalmente traicione sus propias palabras, porque ya lo ha hecho antes. Es decir, Albert Rivera ya dijo no haré presidente a Rajoy y no haré presidente a Sánchez, y lo intentó con los dos, solo lo logró con Rajoy, pero lo intentó también con Sánchez. Yo creo que lo que puede ocurrir ahora es que, si efectivamente, tal y como tú temes, el Partido Socialista y Ciudadanos sumaran 176 escaños o más, temo que podría haber un acuerdo. Eso sí, yo estoy seguro de que ese acuerdo por parte de Ciudadanos exigiría la cabeza de Sánchez. Es decir, vale, hacemos presidente a un miembro del Partido Socialista, pero a este me lo quitan ustedes de en medio. Porque si no es así, si hicieran presidente a Pedro Sánchez, yo creo que la credibilidad de Ciudadanos ya precipitaría incluso la desaparición del partido, porque es que ya no... Nos vamos a la publicidad y volvemos enseguida, en 3 minutitos. Seguimos con Rafa Núñez Huesca. Seguimos en la redacción abierta, casi ya a las 7 de la tarde. Sigue Rafael Núñez Huesca monopolizando el espacio informativo de la tarde. Primera vez que viene, eso sí, después de... ¿Cuánto han sido, Rafael? ¿Cuántas peticiones? La primera vez que me invitas, Javi. Yo, sabes que cuando me dices ven, yo lo dejo todo. La verdad que mientes mejor. Llevo ya 12 horas aquí trabajando en Intereconomía, pero si tú quieres tenerme 13, pues yo me quedo una hora por más. una vez tampoco pasa nada, Rafael. Mientes mejor que Pérez Rubalcaba, por cierto. Qué cachondo. Estamos hablando de Ciudadanos. Albert Rivera, Arrimadas, lo que va del que es el líder a la que es el corazón, el espíritu de Ciudadanos, la que en el Parlamento catalán pone contra la pared al señor Torra, antes lo hacía contra Puigdemont, la que combate mejor en el Parlamento catalán al nacionalismo, al separatismo. Vamos a ver lo que ha dicho esta mañana Arrimadas en una entrevista en Telecinco. Lo que sí que es muy importante es que la gente vaya a votar, porque si vamos a votar todos como pasó en Cataluña, podemos ganar a los nacionalistas. Si vamos a votar como fuimos en Andalucía, podemos sacar al PSOE. Y si vamos a votar el 28 en masa, sacamos a Sánchez, a los podemitas y a los separatistas y empezamos una nueva etapa política. Que por favor no esté todo el día mirando a Franco y al aborto, que eso ya está más viejo que el hilo negro. Y vamos a pensar en el futuro, en empleo, en cómo ayudar a montar un negocio, a los autónomos, en cómo llegar a final de mes. Si Sánchez no dice claramente yo respetaré la decisión judicial y no voy a indultar, es porque en el fondo sabe que muy probablemente dependa de los separatistas. Yo creo que aquí huele a indulto. Cada vez que escucho a Sánchez de AIZ, digo aquí huele a indulto, y eso es una vergüenza que este país no se puede permitir. Aparte que no nos podemos permitir que las políticas económicas podemizadas y radicales de Podemos y del Partido Socialista gobiernen este país durante 4 años. Bueno, ha dicho ahí un batiburrillo, ha tocado muchos temas, Rafa, ha hablado de acabar con Sánchez, con los podemitas, con el separatismo, porque votar a Sánchez es hacerlo al separatismo, que entraría en la Moncloa. Algo Sánchez tendría que darle a todos esos partidos separatistas. Yo llevo diciendo que tiene 2 puntos Sánchez en su programa electoral,
que no están en el programa oficial, pero que sin duda van a estar, que es el derecho a la autodeterminación, el referéndum. Es un punto que le ha pedido Torra y el resto de separatistas, y el otro es el de los indultos. Los políticos catalanes que están ahora mismo sentados en el banquillo del Tribunal Supremo, no es ningún secreto que los Rufianes, los Tardá, los Torra, los Puigdemont, etcétera, etcétera, pues ansían la libertad de estos golpistas. No, de otra manera no podemos calificarles sin duda, Rafa. Entonces, si Sánchez no atiende esto, entiendo que los indultos sí lo podría atender, pero no la convocatoria de un referéndum. Eso no lo puede hacer Pedro Sánchez. Veremos a ver cuál sería luego la continuidad de Sánchez en el gobierno de España. ¿Cuál es la pregunta? ¿Te has quedado sin palabras, Rafael? Sí. Bueno, pues si quieres volvemos a poner las declaraciones de Arrimadas, Rafael. No, vamos a ver. Tú dices has dicho una cosa con la que no estoy de acuerdo, que discrepo. Dices que en el programa electoral del Partido Socialista hay dos puntos ocultos. Exactamente. No está la autodeterminación, pero estará. ¿A qué te refieres con que estará? No, digo que la van a llevar a cabo. Que hay dos puntos que el separatismo catalán le ha puesto encima de la mesa como condición sine qua non para recibir los escaños y ser investido presidente. ¿Y tú crees, Javi, que el Partido Socialista e indultos? Te he dicho que no puede hacer lo del referéndum. Pero los indultos lo podría hacer perfectamente. Sí, yo sé perfectamente que el gobierno de España tiene potestad para indultar. Ahora mi pregunta es... ¿Se atrevería? Claro. Ahora te doy yo mi... Pues de Pedro Sánchez me creo cualquier cosa, Rafa. Vale, yo también. Yo también, entre otras cosas, porque Pablo Casado en sede parlamentaria le ha preguntado no una ni dos, sino 3 veces si usted va a indultar a los presos separatistas si es que fueran condenados. Y por 3 veces hemos obtenido el silencio por respuesta. Pues está bastante claro, ¿no? Hace 24 horas en La Sexta, el señor Ferreras le preguntaba al presidente del gobierno si iba a haber indulto, y el presidente del gobierno decía que primero debía la justicia hablar y que luego ya hablaríamos los políticos. Yo lo veo bastante claro. Esto es Iván Redondo, el hombre que susurra al oído de Pedro Sánchez, Rafa, el que marca la estrategia del presidente del gobierno. ¿Tú crees que esto responde a Iván Redondo? Yo a Iván Redondo le tengo por un tipo, lo conozco personalmente, no es que sea amigo de él, pero sí hemos hablado alguna vez de política, y le tengo por un tipo bastante inteligente, bastante sagaz, y que creo que Pedro Sánchez tiene que agradecerle mucho, porque de estar desahuciado, fuera de la política y en el paro, en abril de 2019, seguramente a partir del 29 de abril de 2019, llevará un año en la Moncloa y va a repetir, porque yo creo que va a repetir, con una mayoría mucho más amplia. De manera que las cosas a Pedro Sánchez no le están yendo demasiado mal con Iván Redondo. Ahora bien, ¿esta hispanofobia tan endémica que tiene la izquierda puede jugarle una mala pasada? Pues yo pienso que sí, porque un socialista no es muy diferente que tú y que yo. Tú y yo no queremos más a España, a nuestro país, que un señor de Dos Hermanas o de Elche o de Zaragoza que vote socialista. Sus votantes no van a entender que después de la que ha liado esta gente, después del ataque más grave a la democracia que hemos padecido en nuestro país, su gobierno indulte a los... De modo, Rafael, que eres amigo de Iván Redondo. Esto es algo que yo no sabía. He dicho que no. Bueno, conocido. Sí, que he hablado de política con él. Amigo de Iván Redondo, Rafael Núñez Huesca. Este de momento es el titular de su intervención. Amigo no, que he hablado con él y y algo que también vamos a desvelar, Rafael Núñez Huesca, yo creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, es el feliz culpable del nombre de Vox. Aquí tienen ustedes la persona que propuso Santiago Abascal llamar Vox a su partido. Esto, Rafa, ¿lo puedes contar? En año 2013... Sí, yo soy muy... De Santi sí que soy amigo, de Santiago Abascal sí que soy amigo, y los dos estábamos, él como presidente y yo como un simple colaborador, era el responsable de la fundación de ENAES, él era el presidente de ENAES y yo era el responsable de comunicación, y durante aquellos años del 2014 un sueño, que hasta ese momento era un sueño, empezó a cobrar forma y a materializarse, que era el sueño de montar, de construir, de erigir un partido político en el espectro ideológico de la derecha, que hiciera y dijera las cosas que el Partido Popular ni decía ni hacía. Yo estuve durante aquellas reuniones donde se construyó el partido, con los telefonazos a Alejo Vidal Cuadras, que sabes que ya no está desde hace 4 años dentro del partido, y a mí se me propuso, se me encomendó el objetivo de darle un nombre a ese partido que nacía. Se estuvieron hablando de muchos y muy diferentes nombres, algunos muy largos, algunos jugando con acrónimos, PSOE, Partido Socialista Obrero Español, PP, Partido Popular. Y yo, en mi objetivo, en tanto que publicista, busqué un nombre corto, contundente, memorable, es decir, que se pudiera recordar fácilmente, y
que a la vez fuera moderno, pero con un guiño a la tradición, puesto que el partido iba a ser conservador. Vox, yo creo que cumplía con todos los requisitos, porque Vox, sabes que en latín significa voz. Lo que queríamos era darle la voz a los españoles que habían quedado decepcionados con el Partido Popular. Yo creo que quedó redondo y, en fin, está teniendo éxito. Antes, te confieso que cuando Vox le votaban 4.000 personas no lo decía, pero ahora sí que me gusta sacar pecho. Ahora, ¿no? Sí, señor. Esto es lo que se llama apuntarse a caballo ganador, Rafael Núñez Huesca. Me alegra de que ya la gente te vaya conociendo por fin, Rafael. ¿No? Esta noche, cuando lleguemos a la hora bruja, a las 12, Viernes de Dolores, arranca la campaña electoral. Hemos analizado Ciudadanos, hemos analizado Partido Popular, la campaña que está llevando a cabo Casado, tangencialmente la de Abascal, aunque ahora ahondaremos y profundizaremos más sobre el fenómeno Vox, Rafa, más allá de que tú hayas sido el artífice y creador del nombre. Pero vamos a ver este vídeo sobre los actos que tienen preparado todos estos partidos. Comienza la carrera. Esta noche a las 12 en punto se inician las campañas electorales de los partidos políticos para conseguir el mayor número de votos posibles el 28 de abril. La fuerza favorita según las encuestas, el PSOE, ha elegido 2 hermanas en Sevilla. Allí anunciaba Pedro Sánchez que se presentaría a las primarias para recuperar la Secretaría General del PSOE en 2017. El mitin de apertura se ha celebrado a las 6:30 en la caseta municipal del recinto ferial, donde ha estado arropado por Susana Díaz. A partir de las 11 será la pegada de carteles. El secretario general de Podemos y candidato de Unidas Podemos a la presidencia del gobierno, Pablo Iglesias, abre esta noche a las 11 su campaña con una pegada de carteles especial en el auditorio al aire libre del Parque de las Cruces en Carabanchel, un punto muy próximo al centro de internamiento de extranjeros, más conocido como el CIE de Aluche. ¿Casualidad? Justo una de las reivindicaciones de la formación morada es el cierre de todos los centros de internamiento de extranjeros. Aunque realmente Podemos ya empezó su particular campaña el pasado 23 de marzo con la famosa vuelta. Los de Vox inauguran campaña mañana en Asturias con una ofrenda floral a la Virgen de Covadonga. Sin embargo, hoy también tienen su particular pegada de carteles en la capital, en la madrileña Plaza de Colón, acompañado Santiago Abascal por la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, y junto al monumento de Blas de Lezo, una campaña para reconquistar la libertad de los españoles. También en Madrid, Ciudadanos, en su caso Albert Rivera, lo hará en su sede madrileña del partido en la calle de Alcalá a las 12 menos 5 de la noche. Estará acompañado de los principales candidatos de su lista electoral, mientras que la número 1 de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas, lo hará desde la ciudad condal. Y en último lugar, el PP, Pablo Casado, comienza también en Madrid. Su acto principal de arranque de campaña da el pistoletazo de salida desde el Florida Park Retiro junto a su número 2, Adolfo Suárez, y el candidato al Senado, Pío García Escudero. Bueno, Rafael, en realidad ya llevamos muchas semanas de campaña. Oficialmente era la pre-campaña, pero todos los movimientos que han ido dando todos los partidos, desde Vox a Podemos, pasando por PP, PSOE y Ciudadanos, todo mirando, lógicamente, al 28 de abril. Yo antes he dicho que son las elecciones más importantes de la democracia, Rafa. No sé si me estoy pasando. Yo creo que no, Javi. Del 78. De hecho, esto es algo que yo también he dicho en la redacción abierta auténtica, porque creo que lo que se dirime aquí es nada más y nada menos que la continuidad de la nación histórica. O sea que sí son las más importantes. Sí. Ah, vale, claro, me has dicho que no. Antes he dicho que son las más importantes. Yo te he dicho, es algo que yo también vengo diciendo en la redacción abierta auténtica. Como has dicho que no al principio. No pasa nada, Rafael, ha sido un lapsus. Pues igual ha sido un lapsus. Todos tenemos lapsus, ha sido un no lapsus, pasa nada. Pero, en fin, te apoyo en tu tesis. Y apoyas a Rosa Díez también, lo que ha dicho. Sí. Precisamente son las más importantes por lo que ha dicho Rosa Díez, porque se dirime la continuidad histórica de la nación española. En otras elecciones se dirimía hasta cuánto subimos el tramo del IRPF y si vamos a hacer un AVE hasta Zamora o no lo hacemos. Aquí, señoras y señores, lo que se vota es la continuidad de la nación española tal y como la conocemos, nada más y nada menos. Ya me encontraron ustedes. Con todo mi respeto, la nación española nunca debería ser objeto de las urnas y el hecho de votar no me parece que algo tan importante. ¿La unidad de España no se vota? No, naturalmente que no. En absoluto. La unidad de España se protege. ¿Qué es eso de ir un domingo por la mañana, te compras el periódico, desayunas, das un paseo y ahora votas la unidad de España? O sea, una herencia, un legado. No diría milenario, Rafa, pero pongamos desde los Reyes Católicos, 500 años. Varias veces secular, como mínimo 5 siglos. Exactamente, pongamos 500 años, una herencia, y de pronto a esta generación va a decidir
me compro el sobre país, toda la sangre, me como un churro y digo, venga, y España, a tomar por saco. Sobre No. generaciones y generaciones que han derramado mucha sangre y han dado lo mejor de sí para que hoy tengamos el país que tenemos. En absoluto. Y eso contará con el combate, en nuestro caso, combate intelectual, absolutamente, porque este legado que tenemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que se llama España, es una nación exitosa, es una nación sin cuya existencia no se podría comprender la historia del mundo, nada más y nada menos. Yo creo que hay muy poquitas naciones, salvando Francia, Italia, el Reino Unido y quizá Alemania, sin cuya existencia no se entendiera la historia del mundo. España es una de esas naciones. Hoy 600 millones de personas rezan, ríen y lloran en el idioma de Cervantes que tú y yo compartimos, a pesar de haber nacido a muchos cientos de kilómetros de distancia. Esta es una herencia que tenemos que preservar y que tenemos que mejorar. Y es por eso que estas elecciones son no importantes, sino capitales. Jamás se había votado la continuidad de España como nación. Rafael, más allá de la campaña, del discurso que están llevando a cabo cada uno de los candidatos, el tema de las encuestas, muy importante porque veíamos esta semana la publicación del CIS, el señor Tezanos, una encuesta que yo al menos no me creo, yo entiendo que tú tampoco te la crees en absoluto. Vamos, el PSOE está dopado, le da más de un 30% del voto al señor Pedro Sánchez, que no lo olvidemos, hace 3 años, en 2016, cosechaba los peores resultados de la historia del PSOE desde la Segunda República, con 84 diputados. Y ahora el señor Sánchez, es decir, el mismo candidato 3 años después, ¿me va usted a decir que va a crecer hasta más de un 50% en el voto? ¿De 84 va a pasar a 130 y tantos escaños? Yo eso, desde luego que no me lo creo. Tampoco me creo que Vox vaya a quedar en 5ª posición. Va a quedar como poco en 3ª plaza, superando a Ciudadanos y a Unidas Podemos. ¿Como poco? Como poco. El suelo de Vox ahora mismo es la 3ª posición. Tercer partido más votado de España. ¿El suelo? ¿Y el techo? El suelo. ¿A tu juicio? El techo no me atrevo a situarlo, Rafael. Así están las cosas. Es decir, ¿que crees que incluso que Santiago Abascal podría ser el más votado? Sí, lo digo claramente. ¿Es lo más probable? No. ¿Podría ser? Sí. Bueno, como podría lo ser, más probable claro. es que quede en 3ª plaza. Ese es su suelo ahora mismo. 3ª plaza. Yo, y pues, podemos apostar algo en público, Rafael, y el día 29 de abril pues esto les gusta saldremos cuentas. A los espectadores. Si quieres, tú dices... Una comida. Tú dices cuántos diputados va a tener PP y Vox, aproximadamente. Y vamos a jugar con una horquilla de más o menos 5, ¿vale? Pues más o menos 5 Vox y más o menos 10 PP, porque como el PP va a tener muchos más. Vale. ¿Quién primero? Ojo, porque nos estamos jugando una comida en directo, ¿eh? Yo digo que Vox va a sacar 80. 80 diputados. Sí. Más menos 5. Fenomenal. ¿Y el Partido Popular? Partido Popular, 89. ¿89? 89 Partido Popular y 80 Vox. Vale, mi apuesta. PP, 100, más menos 10, pueden ser 90 o pueden ser 110. Y Vox, 35, pueden ser 30 o pueden ser 40. Bueno, pues ya he ganado, ya se puede decir que he ganado, Rafael. Hasta 40. O sea, la irrupción de Vox va a ser tremenda. Fenomenal. Pero de ahí a que gane esto lo bueno es que queda grabado. Sí. El 29 de abril me cobro... 100 y 35. Me cobro la cuenta. Y tú dices 86 y 80. No, bueno, 89 PP, 80 Vox. 89, vale. Eso es. Uno de los dos se ha equivocado mucho. Pues sí, claro. Uno de los dos se ha equivocado hemos mucho. dicho cifras muy distintas. 11 de abril de 2019. Guarden este vídeo y restríguenselo a Javier Torres el próximo 29 de abril, porque yo creo que se ha pasado. Tenemos que diferenciar nuestros deseos de la realidad. Yo también deseo que a Vox le vaya fenomenal. Sigue hablando, Rafael, sigue hablando. Y también me gustaría que, en fin, yo por mí te diría, Partido Popular 150, Vox 150, 300 diputados. Pero creo que no, Javi. Bueno, nos hemos comprometido aquí en público. Yo creo que esto es un acto de valor, ¿eh? Veremos. Veremos lo que sucede el 29 de abril. Hoy habías emitido, Rafael, por la mañana, y me parece muy oportuno recuperar. Yo creo que es el mejor indicador, porque también sucede en el mundo del fútbol, el tema de las apuestas. Hemos visto líderes gurús demoscópicos de empresas privadas, caso de Narciso Michavila con GAT3. Bajo mi punto de vista, cocinar unas encuestas que no se cree absolutamente nadie. Hemos visto las públicas, con el señor Tezanos en el CIS, cocinándolas también y dopando
el resultado del Partido Socialista. Pero las casas de apuestas, cuidado, porque aquí ya el dinero está en juego, y cuando el dinero está en juego, normalmente eso de decir la mentira como que es más complicado. Estas son las predicciones de esa casa de apuestas sobre cuál va a ser el candidato, Rafael, que tiene más opciones de ser presidente del gobierno. Pablo Casado, según las apuestas, es el candidato que más opciones tendría de llegar al Palacio de la Moncloa. Y en segundo lugar, Pedro Sánchez. Es decir, por Pablo Casado te darían 1,46 por euro apostado. Sánchez, 1,80 euros por euro apostado. Y ya nos vamos, bueno, se dispara la cosa. Rivera, 20 euros por euro apostado. Lo mismo para Santiago Abascal. Y Pablo Iglesias, 25 euros. O sea, aquí ya dan claro, Rafa, que Vox va a sacar más votos que Unidos Podemos. Esto lo dan muy claro. Y fíjate... Yo también lo creo, ¿eh? Las encuestas no dan ningún empate entre Rivera y Abascal. Aquí sí lo están dando. Y yo digo que Vox seguro va a pasar a Ciudadanos. Eso no te quepa ninguna duda. Me llama la atención que, según los apostantes, que efectivamente no son como los encuestados, que a ellos ni les va ni les viene, los apostantes le dan al partido de Santiago Abascal exactamente las mismas posibilidades de victoria que al partido de Albert Rivera. O sea, 20 euros por euro apostado. Y dicen que Pablo Casado tiene más posibilidades de gobernar que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez. Muy significativo y sobre todo muy diferente a lo que nos está vendiendo Tezanos, a lo que nos está vendiendo GAT3, a lo que nos está vendiendo Demoscopia o Report. Rafa, antes de que te marche, aprovechando tu condición de valenciano, eres de Alcoy, Alicante, no sé si tenemos ya la encuesta del CIS a propósito de las autonómicas en la Comunidad Valenciana, que también se van a celebrar el próximo 28 de abril. Rafa, ¿tú estás empadronado todavía allí o en Madrid? No. Yo soy valenciano y alcoyano de corazón, pero avecindado en Madrid. Como tú, ¿no? Yo estoy, bueno, sí, efectivamente, yo soy sevillano y estoy ya empadronado en Madrid. O sea, que tú votas aquí en Madrid también. Sí, señor. Para que te pese, pues a mí me parece Madrid una ciudad súper acogedora y de la que estoy muy feliz. Yo también, yo no sé... Yo no he dicho lo contrario en ningún caso. Mal que me pese. No, a mí no me pese en absoluto. Empadronado en Sevilla porque yo soy sevillano, Rafael. A mí también, pero yo no me quejo, desde luego. Y me siento muy acogido por los madrileños a los que mando en cualquier caso. Eres la política pop, Rafael, eres la política pop, te apuntas a caballo ganador. Por ser cariñoso, eso no es política pop. Ahora Rafa presume de haber sido el artífice del nombre de Vox, ahora que ya las encuestas le dan un magnífico resultado, pero antes Rafa se escondía debajo de las mesas. ¿Cómo es Rafael Núñez Huesca? ¿Cómo me llama Eduardo García Serrano? No, bueno, ¿quieres que reproduzca? No, yo creo que no hace falta que la gente sepa tu verdadera condición, por otra parte. Yo creo que mejor que no. Bueno, me querías preguntar sobre Valencia, ¿no? Sí, pero no tenemos todavía el gráfico con... Bueno, yo te puedo... El resultado del CIS, que le otorgaba al Partido Socialista un magnífico resultado, ganaría las autonómicas y con el apoyo de Compromís o de Ciudadanos seguiría la izquierda en tu comunidad, Rafa. ¿Eso dice el CIS? De Tezanos, claro. Vale, yo creo que no. Y además, en este caso sí que te hablo con cierta rotundidad. Creo que la Comunidad Valenciana va a volver al centro derecha y creo que Vox, sabes, que es muy potente y muy fuerte en Madrid, en las dos Castillas, en el centro de España, pero también en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana ha sido tradicionalmente un granero del voto para la derecha y Vox está fuerte en la Comunidad Valenciana. Ciudadanos está muy fuerte en la Comunidad Valenciana y más desde que tienen allí a Toni Cantó. Que por cierto hay un vídeo de él circulando por las redes sociales repartiendo estopa a diestro y siniestro que está fenomenal, y creo que Isabel Bonich, que es la presidenta del Partido Popular, va a estar en condiciones de arrebatarle la Generalitat valenciana a Ximo Puig, que está haciendo durante estos 4 años, ha sido absolutamente desastroso, poniendo a la Comunidad Valenciana a rebufo en cuanto a la cuestión territorial o regionalista, a rebufo de la Comunidad Valenciana y Baleares, cosa que esto no nos había pasado nunca a los valencianos. Espero que Vox, Ciudadanos y PP tengan los suficientes escaños como para acabar con ese tripartito valenciano. Rafael, nos vamos a ir a la publicidad, pero vamos a recordar antes de eso nuestra apuesta para que luego no haya sorpresas el día 29 y no te eches atrás. Antes de recordar nuestros resultados, ¿puedo decir el nombre del autor de esa encuesta? Nada más y nada menos que Alejandro José Arencibia, que es el responsable, el director de producción de esta casa. Nos decía, escuchando las apuestas de Javier y mías, que su apuesta es 100 o 105 Partido Popular, puede variar en más o menos 10 escaños, ya lo saben. Y con respecto de Vox,
no está ni conmigo ni contigo. Está en medio. Él dice que Vox puede sacar... Ha hecho un Albert Rivera, ¿no? A Vox puede sacar, a juicio de Alejandro Josa, 60 o 65 diputados. Recordamos el tuyo y el mío. Fenomenal. Yo he dicho que Vox 80 y PP 89. Vox 80 y PP 89. Y yo he dicho que Vox 50 y que el Partido Popular en torno a 100. Pues muchísimas gracias, Rafael, por estar en la redacción abierta de la tarde. A ver si te prodigas con más asiduidad. Ha sido un placer, Javi, como siempre. Nos vamos a la publicidad. Antes, recordarles que se pueden hacer socios del Club de Amigos de Intereconomía llamando al siguiente número, que ahora aparece en sus pantallas, el 91 616 2464, o bien a través de la web intereconomía.org. A la vuelta de la publicidad, Jaime Urcelay va a tratar con nosotros asuntos sobre la eutanasia, sobre ideología de género. No se lo pierdan. Seguimos en la redacción abierta, 7:25 de la tarde. Jaime Urcelay, de Profesionales por la Ética, muy bienvenido. Muchas gracias. En los últimos días hemos visto una operación descarada de la izquierda mediática y política para que en la siguiente legislatura se apruebe la eutanasia. Hemos visto el caso de la mujer de Ángel Hernández, de la señora María José Carrasco. Esta señora sufre una enfermedad, esclerosis múltiple. Este señor la ayudaba a morir, por decirlo de alguna manera, y llamaba al 112 con una cámara de La Sexta grabando ese momento. Eso ya nos da una idea de que todo esto es una operación perfectamente orquestada, la izquierda política y la izquierda mediática tratando día a día de martillar con este asunto de la eutanasia, con el fin, ya el guante lo ha recogido Pedro Sánchez, que ha prometido que en la siguiente legislatura habría una ley de eutanasia en España. Y como decimos, la noticia saltaba ayer a última hora de la tarde cuando la juez que estaba ocupándose de este caso se ha inhibido y ha derivado el asunto a un juzgado de violencia de género. Hay que recordar que el Tribunal Supremo, en el pasado mes de diciembre de 2018, en una sentencia decía que cualquier tipo de violencia de la pareja o de la expareja hacia tu mujer, pues mujer, es violencia de género. Entonces la jueza ha dicho, bueno, yo si voy a la letra de la sentencia del Supremo, si voy al pie de la letra, esto es violencia de género. Ahora la izquierda se lleva las manos a la cabeza. Todos estos que apoyan la ley contra la violencia de género ahora están súper escandalizados, y aquí vemos un caso claro, Jaime, de las muchas contradicciones que tiene este magma cultural progresista. Sí, verdaderamente es sarcástico, ¿verdad?, lo que ha pasado con este caso, como lo fue en su momento también que el propio ministro impulsor de la ley contra la violencia de género, esta ley ideológica e injusta, fuera acusado por su propia mujer de violencia de género falsamente, como luego se demostró ante el Tribunal Supremo, y nuevamente vuelve a constatarse ese sarcasmo. Pero más allá de esta derivada de la noticia y de toda la manipulación y la operación de diseño que se ha hecho, hay evidentemente una cuestión más de fondo y mucho más grave, ¿no?, que en primer lugar mueve pues a una cierta compasión, ¿verdad?, porque siempre que hay sufrimiento humano, como es el caso de esta víctima, pues lógicamente uno debe sentirlo, ¿no? Pero más allá de eso, verdaderamente lo que está en juego es muy importante, ¿no?, porque es en definitiva la sustitución de una ética de principios, de valores y de verdades por un puro emotivismo, ¿no? Y esto es muy grave, teniendo en cuenta que aquí están en juego dos grandes principios éticos esenciales, que es, en primer lugar, que la vida humana en todas sus fases debe ser respetada, ¿no? Y si esto no es así, pues a partir de aquí se puede derivar pues verdaderas atrocidades, ¿no? Y en segundo lugar, que la dignidad de la vida humana no depende de la calidad de vida, sino que es algo intrínseco a la persona. Eso es lo que realmente se quiere eliminar. Eso es lo que se quiere, la dignidad. Más que la propia vida, ¿verdad? Más que la vida, ¿no? Yo creo que en estos momentos lo que se está poniendo en solfa es el valor de la vida humana como algo asociado de manera completamente inseparable de la dignidad sagrada de la persona, y toda esta campaña verdaderamente tremenda para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido no deja más que obedecer a eso, ¿verdad? Jaime, hemos visto en algunos países europeos donde esta ley está vigente, la ley de la eutanasia, por ejemplo, Holanda, que es el paradigma, era la punta de lanza de la progresía occidental internacional. Estamos viendo cómo los ancianos tienen auténtico pavor cuando ponen un pie en los hospitales. Aquí el problema de fondo está en que ¿quién decide ahora la vida, el futuro
de una persona que está, de un enfermo terminal, por ejemplo? ¿Es el Estado? ¿Son los familiares? Este es el tema, ¿no? Una vez que se niega el principio, y es que toda vida humana debe ser respetada en todas sus fases, ya a partir de ese momento nos deslizamos por una pendiente que no tiene límite, ¿no? Estamos viendo en estos países excepcionales que tienen legalizada la eutanasia como todo ha sido una progresiva ampliación de los casos en que se admite la liquidación del ser humano, la eliminación, para casos de enfermedades como por ejemplo la depresión, que verdaderamente llama la atención cuando siempre se hablaba de enfermedades muy terminales, muy límites, etcétera, y ya hay casos en estos países donde se está aceptando el suicidio asistido y la eutanasia para estos casos, ¿no? Hemos visto también que se ha ampliado a los niños, ¿no? Y yo no puedo evitar el acordarme con todo esto de las leyes eugenésicas de la Alemania nacionalsocialista, ¿no? O sea, realmente cuando se niega la dignidad del ser humano, a partir de este momento todo es posible, y en esa medida me parece que es perfectamente entendible que los ancianos en este momento no quieran que se les lleve a los hospitales porque ya no sabemos quién va a tomar la última decisión sobre nuestra vida, y esto es verdaderamente atroz, ¿no? En la medida en la que se habla de la eutanasia, se deja de hablar de los cuidados paliativos. Lo cual demuestra que la eutanasia no es la solución, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, existe realmente un problema, y es el problema del sufrimiento humano, que es una realidad que todos conocemos, experimentamos y que a veces nos pilla cerca también en familiares, en seres queridos, ¿no? Y ante esto la respuesta pues es acabar con la vida, ¿no? Cuando realmente los cuidados paliativos han avanzado muchísimo. Hoy en día hay unos medios extraordinarios que, sin necesidad de alargar artificialmente la vida humana, lo que sí aseguran es una dignidad hasta el final de la vida a través de una atención, por supuesto, de tipo médico, pero también de tipo humano, de tipo social, tipo familiar, de tipo espiritual, etcétera, que aseguran que el trance desde la vida hasta la muerte pues se hace en unas condiciones de dignidad, sin tener que acudir a esa solución verdaderamente tremenda que es acabar con la vida humana, ¿no? Vamos a cambiar de asunto, aparcamos este de la eutanasia y de la dignidad en la vida humana para hablar de lo que ha sucedido en un colegio de Barcelona. Han señalado, han vetado, han eliminado, han prohibido 200 cuentos, escuchan ustedes bien, 200 cuentos infantiles por considerarlos sexistas, entre ellos, por ejemplo, el de Caperucita Roja. Esto que no es que sea una moda, bueno, estos son, ahí estamos viendo, la leyenda de San Jordi y el dragón, los tres cerditos, Caperucita Roja. Esto, como digo, Jaime, más que una moda, responde a unos principios ideológicos. La Bella Durmiente responde a unos principios ideológicos muy, muy determinados, feministas, lógicamente. Lo vimos también el pasado 8 de marzo, cuando ponían el dedo y el foco en lo que conocen como el heteropatriarcado, las sociedades que ellos o ellas entienden que son machistas. Yo no sé qué tendrá de malo todos estos cuentos que nos han leído de pequeños y que seguramente seguiremos leyendo, al menos en mi caso, a nuestros hijos, pero el hecho de señalarlos ya estamos viendo el carácter totalitario e inclusivo, ¿no? Invasivo, mejor dicho, en la educación pública. Quieren hacer de la educación pública, bueno, pues, el lugar en el que moldear conciencias y adoctrinar según en base a sus criterios. Sí, efectivamente es un proceso de reingeniería social, de lavado de cerebro impuesto de manera totalitaria, pero permíteme que apele antes a una cuestión previa, ¿no? O sea, aquí hay una cuestión ideológica, pero sobre todo, como hoy se comentaba en mi casa cuando hablábamos esto, ¿no? Decía mi mujer, sin entrar en más cuestiones y en más debates, ¿no? Dice, verdaderamente la estupidez humana es ilimitada, ¿no? Y contestaba mi hija, ¿no? Dice, es que en España nos hemos vuelto locos, ¿no? O sea, yo creo que aquí, más allá de análisis más profundos de tipo ideológico, hay una cuestión de sentido común, de sentido de la realidad, etcétera, que estamos perdiendo de una manera grave, ¿no? Pero entrando ya en lo que planteas, que es importante y es un tema serio, la ideología de género se ha convertido de un tiempo a esta parte en España en una especie de gas mostaza, que lo está invadiendo todo y que está arrasando con todo, hasta niveles verdaderamente inauditos de negación de la realidad, del sentido común, de la racionalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que está llevando a imponer de una manera totalmente abusiva y totalmente injusta un modelo de pensamiento ideológico contrario a la realidad, contrario a la naturaleza humana, enormemente destructivo, ¿no? Porque además uno piensa, si se han prohibido estos cuentos, bueno, teóricamente habría que revisar
toda la cultura, ¿no? Verdaderamente. Toda la literatura. Shakespeare, la Divina Comedia, el Quijote de Cervantes. Bueno, en Estados Unidos un grupo progre también pidió por racista, es que encima ni se la leyeron, matar a un ruiseñor de Harper Lee. Así es. O sea, es lo contrario al racismo. Sí, y que es una novela extraordinaria sobre la empatía y sobre la comprensión del otro. Y la figura paterna, por cierto. Y sobre la integración, la figura paterna. Realmente es una novela que merece la pena. La película es extraordinaria, pero la novela, lógicamente, pues tiene todavía más profundidad y me parece un tratado sobre las relaciones humanas, sobre la empatía, sobre la aceptación del otro, sobre la integración, etcétera, verdaderamente lleno de sabiduría, magistral y además literariamente yo creo que muy bien conseguido, ¿no? O sea, ese sería, por un lado, un tema, ¿no? Y hay otro también muy preocupante, ¿no? Y es la forma de censura que se está imponiendo por parte de estos agentes a través de una tenaza entre medios de comunicación dominantes y poderes públicos para imponer estos postulados ideológicos que nos hace ver cómo verdaderamente en estos momentos la gran batalla de la dignidad humana y de los derechos humanos está en el campo de la libertad de expresión y de la libertad de conciencia, que es lo que poco a poco se está pretendiendo asfixiar a través de algo que es un puro constructo ideológico que no aguanta el más mínimo contraste ni con la racionalidad ni con la experiencia, pero que sin embargo de una manera verdaderamente asombrosa, como si fuera un gas que va penetrando por todas partes sin darnos cuenta, pues está invadiendo la vida cotidiana de los españoles hasta provocar esta sensación de asfixia que nos obliga incluso muchas veces a autocensurarnos en nuestro pensamiento por miedo al reproche, por medio a la represión, por medio a la censura, etcétera, porque verdaderamente además se está aplicando con un nivel de intransigencia y de odio llamativos, ¿no? En Pamplona, hablando de la estupidez, el alcalde de Pamplona, de Bildu, ha impulsado unos talleres de desprincesamiento. Bueno, es la primera vez que uno oye este término, dedicado a tratar de revertir desde su punto de vista lo malo que es y lo nocivo para las niñas tener como referentes los cuentos de princesas, el rol femenino, y en esto se va el dinero público, por cierto, que es casi lo de menos, que el dinero público se vaya en esto, sino lo demás es el lavado de cerebro y el proyecto de ingeniería social que tiene toda esta gente. Sin duda, yo creo que es otro síntoma de la misma locura, de la misma insensatez, de la misma estupidez y de la misma ideologización a la que hacía referencia, y este dato no es irrelevante, ¿no? O sea, todo esto está siendo posible porque se está alimentando desde el dinero de todos los españoles con unos recursos verdaderamente enormes que están haciendo que una ideología que parece inverosímil porque es totalmente contraria al sentido común y a la racionalidad, se esté aceptando de una manera pacífica por muchísima gente, con todo el daño y con todo el perjuicio que esto va a provocar en las mentalidades y al final en las conductas también, porque las ideas acaban por tener consecuencias, ¿no? Jaime, si me lo permites, voy a leer sobre esta noticia, voy a ofrecer más datos del alcalde de Pamplona. La Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación oferta entre los meses de abril y junio 15 cursos que oscilan entre las 3 y las 36 horas de duración. Añade, en el ámbito del empoderamiento social y comunitario se ofrecen 70 horas de formación repartidas en 4 cursos. Se impartirá formación en gamificación, que no sé lo que es, para la participación y el compromiso, el teatro como herramienta de intervención social y empoderamiento individual y colectivo, desprincesamiento y agentes de antirrumores y estrategias para trabajar con grupo. A propósito de la campaña contra las princesas, dice, en este caso el nuevo curso es el de desprincesamiento, que será impartido los días 14 y 15 de junio por Irantxu Varela, periodista experta en feminismo, comunicación y violencia contra las mujeres. El taller revisará los conceptos de belleza, yo he dicho muchas veces que tienen una cruzada contra todo lo bello y todo lo bueno, división del trabajo, amor romántico y deseo y sexualidad desde una deconstrucción del rol asignado a las mujeres como eternos complementos pasivos. En la formación se suministrarán referentes que permitan construir una memoria colectiva de las mujeres. Me llama mucho la atención lo del amor romántico. Ellas hablan mucho de muerte al amor romántico. Y hay que recordarles, por ejemplo, que ellas se manifestaron contra la manada, la famosa manada de los Sanfermines, que esos tipos de la manada son precisamente todo lo contrario al amor romántico. Entonces, a ver si centramos bien el tiro, porque si declaras la muerte al amor romántico, luego no te puedes quejar de que haya por ahí salvajes que hagan justamente lo contrario al amor romántico, que es que el hombre sea un caballero y trate con delicadeza y trate bien a la mujer. Sí,
Realmente estos párrafos que han leído son ya de delirium tremens de género, ¿verdad? Han metido todos los tópicos concentrados en tres párrafos y tiene verdadero mérito, ¿no? Y respecto a esto que dices de la lucha o del amor romántico y la incongruencia con el tema de la manada, etcétera, bueno, yo creo que pone de manifiesto una de las características de este proceso de reingeniería que estamos viviendo, que es el tema de la asimetría, ¿no? Que es la profunda incoherencia de todo lo que se dice, que se aplica para unas cosas sí y para otras no, se quedan tan a gusto y uno lo que descubre siempre es la falta de congruencia. Entre otras cosas por una razón muy importante, y es que cuando las cosas se basan en la mentira, se basan en el falseamiento de la realidad, es muy difícil mantener después una coherencia en lo que se está afirmando, y esto hace, y desgraciadamente no lo denunciamos suficientemente, pues que se caiga en semejantes contradicciones, ¿verdad?, como esta que estás diciendo, ¿no? Es decir, estamos queriendo matar la belleza romántica por un lado y por otro lado nos estamos quejando de que el sexo se quede reducido a un puro animalismo, ¿verdad?, es sujeto a los instintos más primarios, más animales del ser humano, y luego nos llevamos las manos a la cabeza de lo que estamos produciendo, ¿no? Todos esos sucesos verdaderamente deleznables no dejan de ser hijos de lo que ideológicamente y culturalmente se está proponiendo en la sociedad española. Hoy ha dicho una cosa muy importante. Benedicto XVI. Efectivamente, porque me parece que ha dado en la Raquel, clave, ¿no? No sé si tenemos esa carta de Benedicto XVI preparada. Es que incide en el mayo del 68, la revolución sexual. Todo eso, lógicamente, trae unas consecuencias. Yo también me acuerdo mucho de la frase de que la izquierda pone tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Vamos a verlo. La revolución sexual de los años 60, que significó el completo colapso de las normas que regían la sexualidad y que supuso una erosión de toda regla que aún no se ha detenido, coincidió en la Iglesia posconciliar con el proceso continuo y preparado desde tiempo atrás de disolución del concepto cristiano de moralidad. Siempre me he preguntado cómo los jóvenes en esta situación se podían acercar al sacerdocio y aceptarlo con todas sus ramificaciones. El extenso colapso de las siguientes generaciones de sacerdotes en aquellos años y el gran número de laicizaciones fueron una consecuencia de todos estos desarrollos. En diversos seminarios se establecieron clubs homosexuales que actuaban más o menos abiertamente y cambiaron de forma significativa el clima de los seminarios. Parte de la fisionomía de la Revolución del 68 fue que la pedofilia también se diagnosticó como permitida y apropiada. ¿Por qué alcanza la pedofilia tales proporciones? En última instancia, la razón es la ausencia de Dios. Esta plaga refleja la situación en Occidente, donde Dios se ha convertido en el asunto privado de una minoría. Benedicto XVI, Papa Emérito. Así es, hombre santo y hombre sabio, ¿no? Que verdaderamente en esta carta que hoy nos ha regalado me parece que da en la clave para entender muchos de los fenómenos que están ocurriendo, y me parece que ese rescate de lo que ha significado la revolución sexual es absolutamente clarificadora para entender la situación actual, para entender la ideología de género y para entender estas últimas trincheras de un proceso de revolución cultural que verdaderamente llama la atención porque supone una rebelión contra lo natural, contra lo que somos como seres humanos, etcétera, verdaderamente frontal, ¿no? Jaime Orcelay, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, Pedro Fernández Barbadillo, periodista y también candidato al Senado con Vox por la provincia de Valladolid. Vamos a tratar con él, vamos a hacer un repaso histórico de algunos debates televisados, por ejemplo el del famoso Kennedy contra Nixon. Lo ganó en la televisión Kennedy cuando días antes lo había perdido en la radio. Vamos a hacer otro recorrido histórico, también por ejemplo el de Le Pen, cómo implosiona a mitad de los años 80 en Francia, también a propósito de un debate televisado. El 23 de abril es el debate A5 en A3 Media. Hoy Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, ha confirmado que va a asistir al mismo y entonces se va a enfrentar PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Podemos en última instancia. No se lo pierdan, a la vuelta. Seguimos en la redacción abierta. Se incorpora Pedro Fernández Barbadillo, periodista y candidato de Vox al Senado. Muy bienvenido. Muchas gracias por llamarme otra vez, Javier. Bueno, Pedro Sánchez hoy ha confirmado que... Pedro Sánchez, pero no Pedro Fernández. Porque ya uno se lía. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, ha confirmado que asistirá a ese debate A5 en A3 Media el próximo 23 de abril.
van a estar también Vox, y esto es lo que le han reprochado muchos partidos de la izquierda, también la derecha mediática. Todos, bueno, tienen miedo de que Vox pueda participar. Yo no sé si va a ser un 4 contra 1, Pedro. Hay quien dice que cuidado, que Vox no lo tiene nada fácil. Es verdad que cuando 4 contra 1, cuando 4 van contra ti y el espectador ve ese linchamiento, pues empatiza con el que es linchado. Pero hay que estar muy hábil y no es fácil, porque es verdad que cuando te atacan 4 tienes que estar muy hábil, muy rápido, saber defender bien las medidas, no cometer ningún fallo, no tener ningún desliz. Y esto puede ser un arma de doble filo. Vox puede, como se dice en términos taurinos, puede salir o por la puerta grande o por la enfermería. Vamos a ver, ya el hecho de estar en el debate ya es una victoria, por pequeña que sea. Yo creo que estamos ante la versión política de esa película de siente a un pobre a su mesa, pues esto sería siente a un facha a su mesa de debate. Y además, no sé si ha sido idea de Iván Redondo, el gran mago de las encuestas de Moncloa, o de Tezanos, o de algún otro asesor de Sánchez. Para mí se trata, esta decisión responde a tres medidas. O sea, Sánchez saca el coco de Abascal, y esto indica para la izquierda, quiere movilizar a la izquierda. Que quiere movilizar a la izquierda y a la vez mostrar que el voto útil para parar al coco Abascal es el PSOE, y solo el PSOE. Ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni quizás en Cataluña Esquerra Republicana. Además, otro factor que pretende Sánchez, pues es aumentar la división dentro de las tres derechas. Y el tercero, pues obligar a Casado y a Rivera a atacar a Abascal, lo que conseguirá pues enfadar así a los votantes que, como tú decías, pues podían estar dudando entre votar a Vox por un lado o votar al PP o a Ciudadanos. Y eso pues puede hacer que se pongan de lado de Abascal, porque es el atacado por todos los que están ahí. Don Pedro, yendo a la historia, tenemos muchos debates televisados. A veces una mala intervención en la tele fulminó a un candidato. Se habla históricamente en el periodismo del debate famoso de Nixon contra Kennedy en los Estados Unidos. Así es. En la radio ganó Nixon ese mismo debate, y Kennedy en la tele porque tenía una mejor presencia. Nixon ese día pues sudó muchísimo. Venía del hospital, había estado ingresado. Además, vamos a ver, en la campaña del 60, que se enfrentaban el senador Kennedy por los demócratas por un lado y por el otro Richard Nixon, que acababa de ser seguía siendo vicepresidente de Estados Unidos con Eisenhower, en esa campaña hicieron 4 debates televisivos. Fue la gran novedad, porque hasta entonces los debates habían sido o por la radio o todavía se mantenían los famosos viajes de los candidatos en tren, que hacían las whistle stop. Ese es el debate entre Kennedy y Nixon. Eso es. Entonces hicieron este debate, que a la vez se emitió por la radio, y claro, el primero tuvo una audiencia descomunal, enorme. Los que, como decías antes, los que lo oyeron por la radio dieron ganador a Nixon. Sin embargo, los que lo vieron por televisión dieron ganador a Kennedy. Es cierto que Nixon se recuperó en los debates siguientes, pero estos no tuvieron la audiencia del primero. Ahí Nixon venía de estar en el hospital, había estado enfermo, y en cambio además pidió que no se le maquillase, como había hecho Kennedy, con lo que la barba que tenía pues se le remarcó, porque pues le crecía más la barba que a su rival, y por otro lado pues se le vio incluso sudado. ¿Ya ves? Más que un mal contenido, fue una mala presencia. O sea, que Nixon, curiosamente, venía de ser un hombre muy gran orador, muy experimentado en las lides parlamentarias, porque ya había sido congresista en el año 48, coincidió en ese congreso con Kennedy, y se había enfrentado pues a muchos periodistas, a muchos debates, y se creía que la televisión era su medio, pero se pasó de listo o no tuvo la suficiente confianza para enfrentarse a una estrella ascendente como era Kennedy. En el PP está muy enfadado porque Sánchez no va a ir al de Televisión Española, que es donde estaba Casado, y también está Podemos y también está Ciudadanos. El PP quería, de alguna manera, por decirlo así, porque en 2016 sí que mantuvo uno, Pedro Sánchez con Mariano Rajoy, recuperar la carta del bipartidismo, es decir, que el espectador, que el votante tuviese la sensación de que solo hay 2 opciones en España: Partido Socialista Pedro Sánchez o Partido Popular Pablo Casado.
Bueno, yo creo que están en recuperar el bipartidismo los dos, el PP y el PSOE. El PSOE chupando todo lo que pueda de Podemos y de Izquierda Unida, y el PP pues, tratando de absorber a Ciudadanos y a Vox con la matraca del voto útil, y que somos, diciendo ellos, somos los únicos que podemos impedir que Sánchez se permanezca en la Moncloa. De ahí, como decías, que ellos quieran, o el PP quiera, un debate a 2. Ahora bien, Sánchez, por lo que he explicado, prefiere un debate a 5, con Vox como gran invitado. Quiere agitar el fantasma de la extrema derecha, que vienen los ultras con Vox, pero desde el punto de vista de Vox, Pedro, he dicho antes que es un arma de doble filo, que 4 candidatos vayan contra ti. ¿Tú crees que Casado, por ejemplo, me cuesta creerlo, que sea tan torpe, vaya a tratar de atacar a Vox durante el debate? Porque ya va a recibir Santiago Abascal ataques del PSOE, de Podemos, seguramente también de Ciudadanos. Si el PP se pone en el mismo barco, sube al barco de la izquierda y de Ciudadanos, yo creo que eso le va a dar, va a suscitar muchas simpatías a Abascal y va a perjudicar a Pablo Casado. ¿Cómo crees que cada partido va a plantear ese debate a 5? Yo creo que Casado es el que se encuentra en la peor situación, como acabas de decir, porque si tiene mucha simpatía o cercanía a Vox, su electorado pues, tiene otro incentivo para pasarse a Vox. Sin embargo, si se enfrenta a Abascal, pues está dando la idea, está demostrando que no hay mucha diferencia entre él y los demás partidos de izquierda o de centro, que es el caso de Rivera, en atacar a Vox. En esta circunstancia, pues Vox podría presentarse como se ha presentado Podemos en los últimos años, como el único partido que se enfrenta a la casta y que recibe palos de toda la casta, de toda la partitocracia. Yo creo que la mejor postura, la postura más sencilla, es la de Abascal. O sea, a poco que él sepa aguantar, pues ya habrá marcado un punto de distancia, habrá marcado su territorio, se habrá presentado como alguien imprescindible en política, alguien con el que hay que contar, y esa será su gran ventaja. Pues probablemente Sánchez juegue la carta de la gobernabilidad, de que él con sus viernes sociales, y ante la izquierda de que él es el único que puede parar a este coco peligroso que es Abascal, pues con sus toreros, sus cazadores y sus excursiones a caballo. Pedro, otro debate histórico, Ronald Reagan contra Jimmy Carter. Por cierto, cuando Jimmy Carter fue presidente de los Estados Unidos, entrevistaron a la madre y le dijo al periodista, sin duda, de todos mis hijos, el más estúpido es Jimmy. Pues bueno, el más estúpido llegó a la Casa Blanca. Vamos a ver si podemos ver imágenes de ese debate que mantuvieron Ronald Reagan, Partido Republicano, y Jimmy Carter, Partido Demócrata. ¿Qué nos puedes destacar de este debate, Pedro? Bueno, pues Reagan era un hombre forjado en el cine y en la televisión, llegó a ser jefe del sindicato de actores, y entonces estaba en su elemento. La izquierda le ha despreciado muchísimo a Reagan por esto. Se decía que era un mal actor de cine, bueno, un mal actor en Hollywood en los años dorados del cine, en los 40 y 50, pues no hace varias docenas de películas como hizo él, las cosas como son. Y luego hay que tener también en cuenta que fue gobernador de California durante 2 mandatos seguidos, en los 60. O sea que no era tan torpe como nos lo han pretendido vender. Es cierto que era un hombre muy ambicioso porque se presentó 3 veces, 2 en las primarias del Partido Republicano, que las perdió, y ya se presentó por 3ª vez a estas primarias, las ganó, y se pudo presentarse a candidato por su partido para la presidencia de Estados Unidos frente a Carter, que es lo que estamos viendo, y también ganó. Luego ya obtuvo una victoria descomunal en 1984, cuando fue reelegido. Él y Nixon son precisamente los candidatos republicanos que han tenido las mayores victorias electorales en votos, en votos electorales, o sea, en ganar estados y demás. Aquí en este debate, como le ves, estaba muy seguro de sí mismo y se enfrentaba a un presidente que tenía ante sí unos hechos muy débiles, muy flojos, pues la inflación, la crisis económica, la ocupación de la embajada en Irán por parte de los ayatolás. Y aquí es donde soltó Reagan una de sus grandes frases como eso: cuando tu vecino pierde tu trabajo es crisis,
Cuando lo pierdes tú es recesión, cuando lo pierde Carter es recuperación. Pedro, no pocos periodistas comparaban a Ronald Reagan con Donald Trump hace 3 años en esa campaña hacia la Casa Blanca. Trump, recordemos, derrotaba a Hillary Clinton contra todo pronóstico y se dibujó por parte de la izquierda mediática a Donald Trump un personaje infecto, la caricatura del cowboy, del sheriff, de la América profunda, del paleto, si me lo permites, y hay quien rescataba precisamente esa campaña que había sufrido Ronald Reagan y que luego, pues a pesar de esa campaña, se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Sí, es curioso que te presenten como inculto, paleto, bárbaro a un señor que ha vivido toda su vida en Nueva York, que es la gran ciudad a la que quieren ir todos los progres europeos. No deja de tener sus paradojas. Además, bueno, pues efectivamente la soberbia de los progresistas equipada a Trump con Reagan, y curiosamente son los 2 presidentes que han vencido a los candidatos de izquierdas cuando la izquierda decía no daba un duro por ellos. Y probablemente estemos en puertas de que en 2020 vuelva a ganar Donald Trump. Que se ha reelegido. Sí, es que ahora el gran candidato que iba a presentar el Partido Demócrata, Joe Biden, que fue vicepresidente con Obama, pues le ha salido un escándalo de señoras. Porque por lo que se ve el caballero es un sobón, no hay más que ver los vídeos. Esto es una tradición el Partido Demócrata ya, en las últimas décadas. Es el Me Too, que lo inventaron hace un año para tratar de descabezar a Donald Trump, y lo que está consiguiendo es descabezar al Partido Demócrata y a Hollywood, que es lo mismo, a fin de cuentas. Pero nos queda un minuto, muy rápido. ¿Cuál es el techo y cuál es el suelo de Vox para las próximas elecciones generales? Uy, esta sí que es difícil, la verdad, Javier. Yo creo que el suelo puede estar en torno a 50 diputados y el techo hasta el infinito y más allá, nos gustaría decir, pero vamos a ser modestos, pues, casi 70 diputados. El otro día estuvo Santi en Palencia, una ciudad muy pequeña, ya como ya sabes, 60.000 habitantes, y el sitio estaba desbordado. También en Córdoba. Bueno, esto es una tendencia que se ha repetido en muchísimas ciudades españolas. Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti por llamarme, Javier, un abrazo. Volveremos mañana a las 6. Ahora les dejamos con Pulso Económico, con Xavier Orcajo, de 8 a 8:30. Luego coge el testigo Alba Vila con el informativo, y a las 9:45 el Gato Premium, Gato al Agua, con José Javier Esparza. Recuerden, si están hartos de la corrección política, este es su programa. Muchísimas gracias, volvemos mañana a las 6.